Los periodistas. Los periodistas. Aida Manso Maldonado, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Jesús Manuel? ¿Cómo te Buenos va? días. ¿Qué tal? Aquí en este día con Está lluvia, frío, ¿verdad? Está feo. frío. Oye, en la noche hizo frío también, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos grabando en martes, ¿eh? El martes 10. El programa pasará el jueves 12, pero no sé si el jueves estará igual que hoy. Pero Pues el al martes parecer sí, pues parece está que ahorita un estamos ya frente, en ¿no? invierno, ¿verdad? Hay un frente frío y está entrando, que entra ahorita el otoño, ¿verdad? Pues ya prácticamente, El ¿no? 23 de septiembre entra el otoño. ¿No es el 21? No, creo que vi que iba a ser ahora el 23. Es que va cambiando, ¿no? Por días. Ah, no sé. Según yo, a veces entran unas horas antes, pero a ver, mira, yo tengo acá Lo checamos, a ver. tengo mi tumbaburros. Sí, hay que checar eso. Aquí, septiembre 19, San José María Guillermo y Parros. Empieza el otoño a las 6:44 del día 23 de septiembre. Sí, ¿verdad? Es correcto, es Sí, correcto. así es. Y Así bueno, que, pues, ¿qué me cuentas? pues, como nuestro programa es del día jueves, mira, ya está entrando Olinto, muy bien, Olinto, Ah, ya está listo, buen día. bien, ok. Adelante, Como nuestro programa caminante. es los días jueves 12 nos toca, quiero mencionar que se está celebrando el jueves, el 12 de septiembre, es el Día Internacional de Acción contra la Migraña. Ah, caray. No sé ustedes si conozcan personas con migraña, pero es una cuestión terrible. De hecho, se plantea, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que es de las enfermedades que más incapacita a las personas, pero a nivel internacional. Esto es interesante el asunto porque a veces dice, es un dolor de cabeza. No, es más que un dolor de cabeza, es otra cosa. La gente se tiene que aislar, se tiene que, incluso deja de ir a trabajar, No pueden ver la luz, no pueden no leer. pueden ver la luz, Son tienen que dolores estar, intensísimos en la sí, nuca, en los ojos, en la sien. La gente se pone insoportable, no tolera nada. Es espantoso ese asunto. Yo conocí a dos personas que padecían de eso y yo sí. no me lo explicaba, pero es que de veras, o sea, solo el que lo padece lo puede explicar, ¿no? Sí, sí, por eso es lo que llama la atención a la Organización Mundial de la Salud y a todas las dependencias del sector salud, porque tiene esta función que incapacita a las personas, ¿no? Incapacita, sí. Sí, pero además hay un dato interesante que se da más en mujeres que en hombres. Ah, caray, ¿y eso? Sí, llama la atención ¿Qué esto. habrán hecho en el pasado para que ustedes sean las... Somos las pecadoras, las que incitamos al pecado a Adán, Alguna cosa hicieron en su otra vida que... pues darle la manzana a Adán. Eso puede ser. Y entonces esto es interesante porque es mayor en las mujeres que en los hombres, ¿no? Pero otra cuestión es cuánto dura la migraña, porque no es un ratito, pueden ser horas o días que lo que esto puede estar generando de incapacidad y de dolor, de malestar, pero dice que hay ocasiones en las que llega hasta 15 días. Y entonces dar el medicamento, a ver si ahorita que llegue Víctor nos explica un poco de la cuestión de la atención médica, pero también encontrar el medicamento adecuado para cada persona es otro, andar ahí probando de diferentes, saber cuál es el que más les da, ¿no? Entonces, lo que plantean aquí, en este artículo que revisé, dice que el dolor de cabeza se produce debido al estímulo del quinto par craneal. O sea que tiene que ver con un nervio cerebral, pues, el trigémino, y que al liberar sustancias que ocasionan inflamación en los vasos sanguíneos cerebrales y las capas de tejido que cubren el cerebro, que va ataca sobre la meninges. Entonces,
se plantea cuáles son las causas para que alguien pueda desencadenar una migraña. Y tenemos que son muchísimas, que tiene que ver con cambios en los niveles hormonales. Y yo creo que esta es la explicación de por qué se da más en mujeres, porque dice que los cambios en los niveles hormonales tienen que ver con el uso de píldoras anticonceptivas o al ciclo menstrual en las mujeres. Pero, o sea, lo de las píldoras puede ser recientemente, pero la migraña existe Antes no se antes de que se usaban. inventaran las píldoras anticonceptivas, ¿no? Y ya había migrañas, ¿no? Entonces yo creo Ujú. que están intentando buscar ahí explicaciones, pero bueno, ya llegó el doctor Víctor que nos va a seguir explicando después. Pero otra cuestión muy interesante que la ponen en segundo lugar es el estrés o la ansiedad, pues que se manejan como sinónimos, ¿no? Entonces esta situación estresante es otra de las cuestiones que tienen, ¿no? La modificación de los patrones del sueño. En la medida que no sigues el patrón adecuado, también contribuye. Y esto lo habíamos hablado en otra ocasión, cuando se comentaba lo que era la melatonina, la serotonina, ¿se acuerdan todo esto, no? La ingesta de alcohol, la sensibilidad a ruidos fuertes o luces brillantes. Dice que también otra cuestión es el consumo del tabaco y alguna sensibilidad a olores fuertes que no los pueden tolerar. El consumo de ciertos alimentos como los lácteos, chocolates, productos que contengan glutamato monosódico, frutas cítricas, alimentos procesados, maní, nueces. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más característicos que se dan aquí? Dice que en primer lugar son náuseas y vómitos. Lo que decías tú, Jesús Manuel, sensibilidad a la luz y al A la sonido. Tiene luz, que sí, estar en un lugar totalmente oscuro, sí, sí, que no sí, sí. haya ruido. Por eso, además, por eso se aíslan, que no les digan nada, que estén solitos, que no los molesten. El dolor no es un dolor como a cualquiera nos puede dar, porque es un dolor punzante, que esa es la característica de la migraña, ¿no? Alteraciones visuales también, que incluso tienen, puede ir acompañado con destellos de luz o puntos ciegos, hormigueo de algún lado de la cara, un brazo o una pierna. Entonces más bien yo diría que es un síndrome, más que porque es una serie de síntomas, ¿no? Y ya cuando son varios síntomas ya se habla de síndrome, no me dejará mentir, Víctor. Entonces, aquí se Sí, plantea, déjala mentir, no, no le digas nada. este, es- dice también que no se cura, que simplemente la migraña se controla para que no tengas, pues tan fuertes los síntomas, para que no te incapacite mucho, pues a lo mejor un día no puedas salir, pero que no sea tantos días que te tengas que ausentar del trabajo, porque además, ¿a qué contribuye todo esto? A que puedas perder tu trabajo y entonces ya tienes dos problemas. Tienes la migraña y tienes el desempleo. Porque no todas las instituciones van a respetar que estés enfermo a cada rato y llevando alguna incapacidad. Si no es de cierto sector, no te las van a admitir. Entonces, esto ya se vuelve un problema también muy grave porque ya se complica por todos lados. Las relaciones familiares también se ven afectadas, que es el punto que nos tocaría en el ámbito de la psicología. Porque si tú tienes la necesidad de estarte aislando, ¿qué pasa con la pareja en este contexto? Imagínate nada más. No puedo estar contigo porque tengo migraña, ¿no? Pues ¿cómo? Si yo no lo puedo entender, ¿no? Entonces, se dan cuenta el problema que esto implica, por eso me llamó la atención que hoy jueves se conmemora este día de la migraña, ¿no? De la atención, de cómo contribuir a que que haya acciones contra la migraña, ¿no? Sí. A ¿Cómo ver, ven? antes de que intervenga el doctor Víctor Gómez, que seguramente este es un tema que domina, yo leo en el internet, en el Google, en la clínica Mayo de los Estados Unidos, dice, la migraña es un tipo de dolor de cabeza recurrente que puede ser moderado o intenso y a menudo se siente solo en un lado de la cabeza. Puede estar acompañado de náuseas, de vómitos, sensibilidad a la luz y al sonido. Es una enfermedad del sistema nervioso central que suele ser hereditaria. Puede Ujú. comenzar a cualquier edad.
pero lo más común es que empiece en la pubertad o en la juventud. ¿Cómo aliviar los síntomas de una migraña? Tomar agua. Este es el doctor Gómez. Ah, Tomar eso lo agua. escribió él. Descansar en un lugar tranquilo y oscuro, colocar un paño frío en la cabeza, evitar el café, el Ay, qué alcohol, barbaridad. peor, y fumar. Bueno, tratar de dormir. Algunos alimentos que pueden desencadenar las migrañas según la Clínica Mayo de los Estados Unidos. El chocolate, Ujú. los quesos añejos, el vino tinto y otro tipo de alcohol, los productos con glutamato monosódico, no tengo la menor idea, productos con nitratos, nitritos y nitrates. No, eso ya lo agregué yo. Y los edulcorantes artificiales. Estos son los que pueden provocar. En fin, migrañas. ¿Quién le entra? ¿Doctor? ¿Lolito? Hola, hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Pues sí, Hola. efectivamente, la migraña es un dolor de cabeza para todos, principalmente para el médico. Ah, caray. Sé que el paciente, No, Explícate. no nada más para el que la padece. sí, Explícate. ¿Tú exacto, también tienes migraña o cómo? ¿no? Porque se vuelve todo un tema y efectivamente el paciente comienza a transitar de un médico a otro porque nadie le atina, nadie me da tratamiento, a veces aparece y desaparece, por eso se vuelve como el dolor de cabeza, pero de todos. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. Ya han descrito ustedes lo que es el dolor de la migraña, es insoportable, no es como me duele la cabeza, sino esto es tremendamente aumentado el dolor y todos los factores como la luz, como el ruido, hacen que aumente más esa intensidad y el paciente esté más receptivo y menos tolerante ante esa circunstancia. Hay dos tipos, una migraña con aura y otra sin aura. Con aura me está avisando a través de relámpagos, a través de luces, destellos, de olor, de que ya viene el dolor de cabeza y el paciente, cuando lo identifica, dice, ya viene el dolor de cabeza migrañoso. Pero ¿qué es lo que sucede? Se cierran los vasos y se abren, se cierran y se abren, como que cortara la circulación ciertos productos, como los que ya mencionaron, principalmente el glutamato o la cafeína, el alcohol, Ponme un y ejemplo de lo que es el glutamato, porque para los que no ah, somos químicos, ¿Es el sí, aginomoto de Víctor? mira, no, 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 ¿No? eso es otra cosa. cuando tú vas a comer tu comida china y que ahora se describe también así, Exacto, la exacto, migraña por comida china y que tú le echas la salsa de glutamato exactamente. y entonces viene el dolor de cabeza intenso. ¿Fuiste a dónde? Fui a comer Ajá. comida china, ¿no? Y le puse la salsa que ponen ahí y en la noche estoy con un tremendo dolor. Hay muchas sustancias que puedes utilizar. Alguien puede decir, con paracetamol se me quita rápido. Hay alguien que dice, bueno, con cafeína, con ergotamina, el ergotrate, dices, con eso yo me lo alivio, pero hay veces en que ya no puedo, es demasiado. Entonces hay abortivos del dolor. Eh, Esos abortivos son dos pastillas que te cuestan como 600 pesos, que lo debes de tomar en el momento del dolor y se te quita el dolor de cabeza por migraña, cuando es migraña. Cuando no, por más que me estoy tomando ese medicamento, que es caro, no se me quita. Entonces hay que llegar a un diagnóstico diferente, porque tal vez no estamos hablando de una migraña. El dolor de cabeza, ya hablaba yo de diagnóstico diferencial, porque hay el tipo de neuralgia del trigémino. Y Ujú. ustedes hablaban de que la migraña es de un solo lado. Sí, pero también hay un nervio que me pasa por un lado de mi cara y viene el dolor, pero no es por migraña, sino por neuralgia del trigémino y también es insoportable. Puede sobrevenir una presión alta, una presión baja y tú confundirlo. Te duelen los ojos, te duele solamente la cabeza, es que es muy intenso. Y dice, sí, por eso hay que hacer diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de dolor de cabeza, hablamos más o menos como de 30 diagnósticos a los cuales tenemos que referirnos para poderlo diferenciar Déjame, de qué tipo. déjame preguntarte cómo se genera el dolor de cabeza. O sea, la Sí, cabeza es muy grande. uh-huh. Qué Sí. es qué es lo que duele? ¿El hueso, el cerebro, la falta No, de circulación de la sangre? ¿Qué es? sí.
En ese caso es un corte de circulación y es sanguíneo. Y Corte de entonces, circulación. entonces se te cierra. Hay una estrechez en Por una eso es que cuando cierran las autopistas, por ejemplo, es un dolor de cabeza Así es más político. o menos. Sí, y eso es lo que se refiere, ¿no? Cuando tú dices neuralgia del trigémino, te vas al nervio del trigémino, o sea, es nervioso, ¿sí? Y entonces se te altera todo ahí. Por ejemplo, ahorita que dije neuralgia del trigémino, una muela que tengas tú lastimada o hay infección, por aquí pasa una de las ramas del trigémino. Entonces esa caries te infecta y te da el dolor de cara, pero es debido a un problema dental. Por eso hay que identificarlo, qué es lo que está sucediendo. La vez pasada te decía, doctor, fíjate que me duele la cabeza. ¿Dónde? ¿Cómo? La cara que tienes que hacer. O sea, por eso es que el médico tiene que ver al paciente para poder identificar. Decía yo que el dolor de cabeza es para todos porque hay una infinidad de medicamentos, los cuales no le hemos dado al clavo y no hemos resuelto el problema. El paciente seguirá por años con esta enfermedad y solamente es controlable. Dice, se utiliza la acupuntura. A mí me hizo bien la acupuntura, dice alguien por ahí. Bueno, y entonces, pues la acupuntura. Ajá, ¿Qué dice la ansiedad? gente que anda con sus semillitas en los oídos y cosas de ese tipo, ¿no? ¿Sí? Oye, utiliza ansiolíticos antidepresivos, utilízalos. Puede ser el desencadenante de tus migrañas también, ¿sí? Claro. Bien lo dijiste del café, pues deja de tomar café porque es el Ay, no, activador. ¿cómo crees que se puede dejar de tomar café? Pues bueno, ese Bueno, es el a ver, problema. yo cuento mis experiencias en clínica. Ajá, sí, Yo tuve a una tía, que ya les he contado varias veces de ella. Mi pobre tía Mariquita, si viviera, me cachetearía por andar contando sus intimidades. Pero mi tía, que vestía como ya no se viste hoy día, con zapatos del Borseguí y medias de hilo color carne, y su Claro. falda larga, 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 y su rebozo de bolita, y se bañaba una vez a la semana, cuando muy frecuente, porque decía que el agua era mala, que no bebía agua, no conoció al doctor Gómez, por supuesto, que bebía pulque todos los días, se fumaba sus carmencitas, y cuando iba al mercado se compraba sus hojas de ruda y se ponía lo que ella decía, los chiqueadores. Ajá. Y la veías con una cosa verde aquí, espantosa. ¿Y para qué era eso? Pues para el dolor de cabeza. A ver, sí. ¿cómo ves? No está bien. Después, cuando estudié medicina, efectivamente aquí en la sien donde se ponía el chiqueador, es una zona de absorción vascular. Entonces ahí al aplicarlo, hace que se te quite el dolor de cabeza. Lo cutáneo es absorbible. Es que me puse solamente una cremita, eso se absorbe. Y entonces se te quita el dolor. Efectivamente, a través de la tradición y lo que has descrito es correcto. Y sigue existiendo los chiqueadores para el dolor de cabeza. Ahora los Acuérdense que venden en forma de un tubito con una especie de balín y tiene un líquido adentro y te lo untas en las sienes o en la nariz, debajo de la nariz o esto, y los hacen en Alemania. ¿A No, poco? si son abusadísimos imagínate. los químicos alemanes, van. Y Mm. otra es Don Olinto debe saber de eso, de la presión con los dedos en ciertas partes, una práctica china, tengo Sí, entendido, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, yo cuando era niño, me enseñaron que habría que presionarse aquí, a un lado de las fosas, así, inténtenlo hacer. Duele espantoso. Y luego aquí arriba. Y duele espantoso. Pero cuando lo sueltas, ¡pum! Como que la sangre, mira, hasta me puse colorado ahorita, ¿ya viste? Ah, órale. Fíjate qué buena Sí. enseñanza en vivo y a todo color. ¿Verdad? Bueno, lo que estás tocando son los senos paranasales. No, Y yo estoy entonces, solo, no estoy tocando a nadie. A mí que me registren. entonces una Así se hacen congestión los chismes efectivamente. que ando tocándole los senos a quién sabe quién en el programa, man. Víctor, por favor, man. Estás Es un viendo. programa familiar, Víctor. Sí, Fíjate que
Dos cosas Un acerca programa de esta familiar. parte. Mira, El glutamato monosódico, y estaba viendo ahorita, dije, a ver, vamos a ver. En la página del Ajinomoto dice, ¿qué es el Ajinomoto? Un popular sazonador y potenciador del sabor. Sí. Un GMS, ¿qué es eso? Glutamato monosódico. Es el Ajinomoto, les O sea decía. que el Ajinomoto, que se usa bueno, muchas personas lo usan en cocina, sí es un Sí. glutamato monosódico, bien, sí, qué curioso. Y la otra nota es que, otro pequeño apunte es el que esto del estrés y que potencia pues el dolor de cabeza o una migraña que es 1000 veces peor, es, no es gratuito, sino que yo creo que habría que revisar el estado emocional de la persona, sus relaciones, cómo está, su dinámica mental, emocional, porque muy probablemente, y yo lo he visto, las personas que algunas que padecen migraña, también su vida psicoemocional no anda muy sencilla, que digamos, anda con ciertas complicaciones. Y obviamente un factor importante es el estrés desencadenado pues, por situaciones laborales, por ejemplo, a veces las situaciones en el trabajo con compañeros o con subordinados o con jefes, sobre todo con jefes, es algo complicado y a veces andan pues presas del estrés o incluso de la angustia. Entonces, si personas así, con esa dinámica o ese estado psicoemocional, social, pues más proclive a las migrañas, pues se le desata, ¿no? O sea, es un conglomerado de relaciones y de cosas que desencadenan este síntoma o síndrome, según se le vea, eh, que es la migraña, que es algo complicado. Pero el estrés tiene que ver con la calidad de vida de Claro. las personas, ¿no? También. Sí, de hecho lo ponían Sí. como el O segundo sea, ¿el factor. estrés y la migraña también están asociados? Sí, Claro, sí. sí, Sí. sí. De hecho se Pues, ponían como y el segundo factor. es que lo que pasa cuando estamos estresados, híjole, bueno, Víctor, por supuesto, nos puede explicar mejor lo que pasa con la secreción en las glándulas suprarrenales, de sustancias y hormonas que modifican precisamente, ya se provocan, no sé, a lo mejor digo una tontería, tú me dirás, Víctor, una vasoconstricción, ¿no? O sea, porque nos prepara para huir, para luchar, ya en situaciones de Claro. mucha angustia, de mucha amenaza. Mucho del estrés es porque nos sentimos amenazados por diferentes circunstancias y entonces el cuerpo se prepara. Y lo que pasa en el cuerpo cuando estamos estresados es, híjole, muy complicado y a veces hasta devastador, porque, por ejemplo, el sistema inmunológico pierde potencia, los intestinos se ven afectados en el colon, Eso sí, ya estómago. el otro día comentaste de esto, o no sé quién, que la parte más importante del cerebro está en los intestinos. Ah, bueno, sí, se han Ujú. hecho descubrimientos muy importantes, por ejemplo, Sí, la importancia de una sana microbiota, por ejemplo, en los intestinos, que tiene que ver con un montón de cosas, sí. muchísimas cosas de nuestra salud, ¿no? Sí. Fíjense que recientemente un amigo, que también es médico, resulta que me estaba contando que se hizo tres, él le llama colónicos, que son lavados intestinales que tienen que ser hechos con cuidado, pero bueno. Lo que dicen que eso no es bueno, el otro día lo dijo Víctor cuando no viniste. Sí, pero Ujú. fíjate que a él se lo hizo y dice, no te imaginas la paz que me produjo, el bienestar enorme que me produjo después Y del la tercer. porquería que le ha de haber salido. Eso sí. Oh sí, monstruos. Y Eso del intestino. de cuando oyes a alguien que dices que tengo una diarrea, pues aquí hasta Sí. los tamales de la primera comunión. ¿Cuándo he oído eso? Pues, pues, Es muy yo buena creo esa que sí, frase. ¿no? Yo creo Los que sí, tamales de la primera comunión. porque yo creo que vamos acumulando pues muchas cosas a lo largo de nuestra vida y el Bueno, color pues, es, fíjense cómo las religiones preveían esto, ajá, prevenían preveían, esto. sí. Este, el ayuno, Mm. Sí, el sí, 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 sabbat, sí. ¿no? Un día a la semana ayunar era para limpiar el organismo. Exactamente. Sí. Sí, sí, Eso sí, lo sí, sí. hemos perdido totalmente, ¿no? Ahora son Sí, 6 días de ayuno y uno de comida.
Pues sí. Bueno, ahora está el ayuno intermitente, ¿no? Que es, También de moda. Eso yo lo he visto ahí, eso es un negocio, ¿verdad? Porque te inscribes, pones tu edad. Yo comencé a hacerlo nomás por molestar al prójimo. Pero cuando ya vi que era de dinero, dije, nada. No, pues eso ya cada quien lo hace a su eh, manera. No, pero sí te dice ahí cuántos años y cuánto pesas y cuál es tu Sí, sí, sí. Si ya, te, reto si te y cuánto metes a quieres la, bajar y quieres aumentar masa sí, muscular o quieres sí, 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 tener mayor fortaleza ujú, psíquico-sexual, sí, cosas así, ¿no? Que uno no las pues, necesita. Pero ahí te las ofrecen. Y entonces le sí, vas poniendo, y al final te dice, pues eres elegible para no sé qué, quién sabe cuánto. Un sí. correo, entra a la página fulana, el no sé qué, tu descuento, un y entonces súper ahí viene el descuento. pago con domiciliado a la tarjeta de crédito y ya cae. Ya, Sí, no, pero el no, ayuno es una práctica que se puede efectuar cada simplemente quien. informándose o yendo con una nutrióloga o Ajá. nutriólogo que sepa de estas cosas y que pueda conducir. Pero pues es curioso porque luego cuando nos enfermamos solito el organismo no quiere No comer. quiere nada. Por ejemplo, los perritos, los gatos se enferman y no comen. Ya cuando se sienten mejor, Exactamente, O comen pasto para fíjate que ese es cuidarse. el mejor ejemplo. Un perro Sí. toma agua cuando tiene sed, no tiene que tomar 2 litros diarios, cuando tiene sed, y come cuando tiene hambre. Y cuando está mal del estómago, busca comerse una hierba. Ajá. sí, sí, Ah, sí, sí, sí. claro. Se Para purgan. purgarse. ¿Y ¿Se acuerdan ustedes de las purgas cuando éramos niños en aquellas épocas? de las Sí. qué? ¿El aceite de qué? De Para De el resino. ricino, de ricino, el de ricino. Ejemplo, ricino. De las hasta había purgas, no, una pero eso ya, cancioncita. ya no éramos niños cuando las purgas ya fueron en el Partido Comunista Ah, O sea, ya, en no, el si era de niños. nacionalsocialismo, ya con Stalin. Sí, sí, sí. Sí, esas eran purgas, no las del aceite de ricino. No, pero antes las abuelas así curaban. claro. Sí, hacían, le subía la fiebre, bueno, tenía fiebre el chamaco y les untaban, yo me acuerdo, mi abuela materna o mi mamá me contaba que mi abuelita les untaba Sí. manteca en las plantas de los pies y les envolvía los pies con papel de estraza, creo, no Pero sé. eso es para bajar la fiebre, Olinto, y es buenísimo, ¿eh? Eso lo usaba para Sí, bajar la fiebre. sí. Y les bajaba la fiebre. A mí Oye, me lo enseñó mi suegra y funcionaba súper bien. Le ponías manteca, bicarbonato y se lo sí, Ah, untabas y papel sí, periódico. no, papel de fíjate, estraza, papel de Ah, estraza. bueno, papel de pero si no estraza. tenías, podías usar Eso periódico, también usaban. Bueno, funcionaba. nosotros éramos pobres, teníamos papel de estraza. Sí, sí, Ok. sí, sí, sí. Oye, Víctor, ¿la migraña y la cefalea es lo mismo? Sí, cefalea es dolor de cabeza. Ya Ajá. le pusiste el diagnóstico, migraña. Sí, Ya, ya. Mm. cefaleas en general. Sí. Oye, ahorita que estaban mencionando esto de las tradiciones, pues efectivamente el aceite de oliva nos los daban de pequeños por si el chicle se te había pegado. Entonces te daban una cucharadita y eso te ayudaba muchísimo, según ellos, a nosotros nada más lo aceptábamos, pero que ayudaba muchísimo. ¿Y te Lo que sí está, tronaban el qué? el empacho, El 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 empacho. el empacho. 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 El empacho. Y había Yo señoras lo, que se yo lo dedicaban a hice, ¿eh? eso, Sí. Y sí daba buen con una resultado. vela, con una vela de cebo. En serio, con una Sí, vela de sí. cebo la encendían y lo que caía de la cera de cebo se lo ponían en los dedos y te lo untaban en el pecho, o en el vientre, o en la espalda, ya no me acuerdo, creo que en la espalda. En la espalda. Y después te apretaban y te hacían como una ventosa Sí, sí, sí. y rezaban una oración misteriosa en latín o en latón y decían que te Ah, habían curado el empacho. No, y Sí. es sí, real, Claro, ¿eh? como no sí, sí, había sí. IMSS Bienestar, pues teníamos que No, recurrir pero a eso. sí. Pero hoy día ya Pero dice Víctor hasta que sí. han aumentado los vuelos de Dinamarca para México solo porque los daneses quieren venir a curarse en México en los hospitales de Claro, bienestar. Por claro. supuesto, se va a llenar. No, pero fíjate que yo sí Parece que a es mis 28 de hijitas, diciembre, caray. a mis hijitas sí les troné la espalda. Una señora me dijo cómo, y luego andaban re inquietas, 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 y me dijo cómo en la espaldita les tenía que ir jalando con cuidado se lo hacía, dice hasta que, y va a tronar. Y sí, de veras, habíamos
momentos sobre su columna vertebral le jalaba su pielecilla. Le jalabas como si la pellizcaras para arriba, Y así. la pellizcaba, ajá, todo hacia hasta arriba. Y santo remedio, quedaban quietecitas y se dormían. Digo, wow, Qué épocas aquellas. increíble. Qué Nosotros sabiduría de teníamos antes, ¿eh? a un vecino, bueno, vivía frente de nosotros, pero pues era vecino, estaba en la misma calle, que también se las tronaba. Todas las semanas se las tronaba, pero de sacaba unos diferente cigarros raros manera. No, y pero era estaba otra todo cosa. mareado, man. Esa era otra cosa. Sí, 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 sí. Ah, el Ay, tema de la Les voy a decir migraña. Bueno, ¿quién dos, sigue? A no, ver, otro no, tema. no, nada más te comento. En lo personal, uno de mis hijos sí estuvo 15 días con diarrea. Y estudios de coprocultivo, antibiograma, de todo, en verdad, así como que era desesperante. Y entonces, pues lo llevaba con un médico pediatra, con amigos, con todo, ¿no? Y en verdad, es decir, ¿qué le damos? O sea, y sigue con la diarrea, sigue con la diarrea. Entonces la muchacha que ayudaba, sin decirme, lo llevaban en la tarde y entonces le curaban el empacho. Y no le dieron de tomar nada, sino que le hicieron todo, el procedimiento. Y dijeron, mañana va a sacar como un tipo plástico. Y entonces, cuando yo llego en la noche, me explican esta situación y dije, bueno, ya estás desesperado porque 15 días con diarreas y estudios, antibióticos. Bueno, al otro día, efectivamente, hizo eso y se compuso. O sea, en lo personal, dices, ¿lo hacemos? Sí. Mientras yo como médico Pero sigo ¿cómo estudiando, plástico? digo, ¿Cómo no? No, como tipo plástico. ¿Qué es? No lo sé. wow. como la Entonces, bilis. expulsó esa parte y se quitó la diarrea. Explícame científicamente qué es eso, no lo sé. Pues Increíble. que la Pero te muchacha le juro, estaba dando de comer alguna cosa que tú nunca supiste. Y fue lo Le que sacó. daba plástico a tu hijo, mano. Ah, y entonces eso es lo que no, no, sacó el no. otro día. De verdad, en la noche yo recibí la noticia de que ya en la tarde la habían llevado y al otro día en la mañana hizo así, como se los describo. Y dijo, ¿cómo? ¿No? Pues, ¿qué es esto? O sea, inexplicable. Y cuando un paciente me dice, oiga, ¿le puedo hacer? Adelante, Hágale lo que sea. Oye, hágale Victoria, lo y que ya te sea. había dado migraña a ti, ¿no? Con eso. Ya, no, no, desesperado, en verdad, cuando tus hijos están enfermos y Fíjate no qué hay cosa ningún problema. más triste ha de ser eso. Como un Sí, mecánico que no puede arreglar su coche, o un sí, ingeniero que no puede hacer los cálculos para Sí, edificar su casa, un médico que no puede curar a su hijo. Esto es tremendo, mano, sí. sí, sí, sí. es lo más frustrante y efectivamente cuando tú sabes qué es lo que puede suceder, ¿no? O te adelantas y porque ves que el médico tratante no lo está pensando, pero tú como médico lo sabes y tienes que sugerir. Dices, oye, con este procedimiento hay que hacer esto, esto y esto y esto y esto, ¿no? Y se dice que como médico yo no puedo tratar a mi familia, Ujú. ¿no? Porque Ajá. si no Sí, cometería un grave error. Por eso es que lo trasladas y dices, bueno, pero estás viendo que hay otros procedimientos que tú sí has visto y que él no ha notado el médico tratante. Pues tienes claro. que sugerir. Sí es angustiante por ambos lados, ¿eh? Porque sabes y porque no sabes. O sea, dices, es Igual pasa a Sí, tremendo. los psicólogos, no podemos ver a familiares. no, es Sí, complicado, ¿no? Ah, es tampoco los complicado. psicólogos. No, 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 no no, puedes, no, no eres objetivo a la hora de ver un caso no. cercano. Si de por sí ser objetivo está Es difícil, complicado, pues más con la familia, ¿no? Es que hay muchas emociones y muchos sentimientos claro, involucrados. Y hay muchísimo sesgo, ¿no? Muchísimo. sí. Pero Tienes objetividad, sí, lo maravilloso de esto es los conocimientos antiguos de nuestros abuelos, bisabuelos, que se sí. fue perdiendo y De la conocían mucho. medicina tradicional. Sí, sí, sí. Yo recuerdo un caso de una de mis hijitas. Sus abuelos son de la zona de la Sierra Norte de Puebla. Y una vez a una de mis hijas, yo no me había dado cuenta de su mamá, que se fracturó un bracito y andaba así y no se quejaba ni nada, hasta que vio su mamá que lo usaba raro y se dio cuenta, dice, oye, está mal su brazo de nuestra hija y que vemos sí. Y entonces ese día tenían que viajar hacia allá,
a la tierra de sus abuelos, y entonces le sugirieron a su mamá que la llevara con una viejita que curaba los huesos. Y entonces la señora la vio y dice, sí, pues el hueso ya soldó, pero soldó mal. Entonces está chueco, está todo chueco el bracito. Y hay que volverlo a romper. Y si a sujeten las que yo se lo arreglo y va a quedar muy bien. O sea, digo, no. Bueno, yo no estaba, digo, su mamá no, dice, va a quedar bien, confíen, va a quedar bien. Bueno, tal que se lo volvió a fracturar, ay Dios mío, no sé, y lo volvió a unir. Quedó perfectísimamente. Yo le mostré una radiografía a un médico cuando yo estaba en el Seguro Social, trabajando, a un médico, ahí se me olvidó su nombre, y dice, oye, está muy bien, dice, qué bien la operaron a tu hija, ¿dónde la operaron? Digo, no, pues no la operaron, la curó una señora. ¿Cómo? No vuelvas a hacer eso, por favor, no vuelvas a hacer eso, que es muy grave. Pues ya se hizo. La cosa es que soldó perfecta y alineado perfectamente bien. Dice, pues lo hubieran tenido que operar para alinear el hueso. Pero pues la señora pues lo hizo muy bien. O sea, fue muy salvaje el asunto, pero lo hizo muy bien. Y, ay, Dios, qué cosas. Cuando de niño yo vi a mi abuelo, él era curandero, era huesero, y yo veía cómo llegaban las personas a curarse con él, que porque tenía el don y así. Y acomodaban los huesos. Veía yo cómo las ventosas con alcohol y con el vasito de cristal ponía Ajá. fuego y lo aplicaba en las zonas donde estaba el dolor. Eso yo lo vi de niño. Yo creo que de ahí Yo también, vengo también llegué a ver estudiando la eso. medicina. Sí, sí, Y sí. cuando nos golpeábamos en la cabeza o alguien, pues nos ponían nuestro paliacate con Sí. recién con un líquido que olía fuerte y nos apretaban bien la cabeza y llorábamos, ¿no? Pero Ah, nos sí, apretaban la cabeza. Y claro. quedábamos como moreros, decíamos. Ay, Morelos gracias, como tenía morelos. dolores de cabeza muy fuertes y por eso usaba el Sí, paliacate enredado en la cabeza. eso, sí, Poco. eso se dice, Y Sí, es sí. claro, cierto. Sí, eso es Ujú, está cierto. registrado históricamente sí. por el selecciones del Reader's Digest. Sí, no, No, sí, pero sí, de sí hay veras, sí, muchos sí. datos de eso. A mí me hicieron esas curaciones, mi mamá me curaba así, de la cabeza, y me ¿Y ponían por el qué no has ido paliacate. ahora que te curen? Porque últimamente te están pegando Me las hace mucha falta, enfermedades. fíjate, sí, me hace falta. No tiene que ir a Catemaco para una limpia. Catemaco. Además, Bueno, sí. ¿qué otros temas? A ver, pues ya me está doliendo la cabeza. Oh, sí, sí, Olito, sí. Pues, instruyenos, instruyenos. no, pues mira, últimamente estoy muy ocupado, ¿Instruyenos o destruyenos? instrúyenos. No me dio mucho tiempo de investigar un tema, pero algunas notas, eso tal vez me encontré una nota que guardé hace tiempo y tal vez venga a colación con lo que está pasando actualmente con lo de la reforma judicial. Y esta nota dice, el 2 de febrero de 1905 nació en San Petersburgo la filósofa y escritora estadounidense, bueno, ella nació en Rusia, Alisa Sinovievna, más conocida en el mundo como, de las letras, como Ayn Rand, fallecida en 1982 en Nueva York. Y dice, textual, abro comillas, dice, cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti. Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada. Bueno, no creo que nuestra sociedad esté condenada, o sí, sí, según se vea. Ya hemos visto muchas veces que según se vean están las cosas. Lo que sí me ha asombrado es que pues ha salido a la luz mucho de la corrupción de muchos, obviamente no todo, el sector judicial, pero sí es una corrupción brutal. Por más que lo quieran negar, yo he tenido experiencias y personas cercanas a mí de simplemente acercarse a la ciudad judicial. Para hacer un trámite hay que dar dinero para todo, hasta para la secretaria que lo recibe a uno, que si uno quiere tal cosa, ya se sabe que hay que soltar un dinerito, desde cosas pequeñas, 500, 600 pesos, 1000 pesos o un poco menos, hasta cosas más grandes que se cocinan ya en pasillos o en situaciones
más escondidas, pero lo cierto es que sí, ¿no? Lo cierto es que sí estamos viendo y me produce desde asombro hasta la indignación y a veces pasando por la risa, pues enterarnos que ya de repente, pues armaron mal un expediente y que por tal razón, como no se integró bien, pues va para afuera el canalla que pues violó a una niña, por ejemplo, que asesinó, que robó, o que estamos viendo que de repente pues ya hay amparos para proteger a este señor Salinas Pliego que debe hasta la camiseta y pues ahora con nuevos amparos no va a pagar y él se ríe de toda la gente que sí pagamos impuestos y que a veces pues no nos queda de otra. Entonces, pues al ver todo este panorama digo, wow, pues sí está complicado, ¿no? La situación al ver ayer en unas protestas la violencia, pero verdaderamente exacerbada de mucha gente de oposición, pues que están pidiendo, ¿se acuerdan? Bueno, recientemente seguramente vieron ese video donde no me acuerdo si es diputada, senadora, está diciendo que a todo aquel que no vote en contra de la reforma judicial es necesario lincharlo y agarrarlo, y no digo las palabras, porque son muy fuertes a esta hora, y hay niños tal vez oyendo, no lo sé, La senadora Chuya. a esa. Entonces, agarrar a la gente a fregadazos, ¿no? Yo digo, bueno, eso puede ser hasta un delito, la Lo incitación a dijo la violencia, acribillarlos. acribillarlos Bueno, y hubo un agarrarlos. diputado federal poblano Sí, que también. acusó de traición a la patria y quería juicio político para los diputados. Creo que el discurso Otros, de los políticos en términos generales está en decadencia. terrible, terrible. Otro por ahí, escritor, no me acuerdo quién, seguramente ustedes se acuerdan bien, ahorita me vino a la memoria, diciendo que habría que quemar a los de Morena con leña, a ver, ya hay que quemarlos. O Ujú. sea, las expresiones son de un odio verdaderamente exacerbado. Digo, bueno, ¿por qué tanto odio? Total, pues no están de acuerdo, que se ¿Dónde discuta, pero surge el odio? ¿En dónde se da? ¿En el cerebro, en el ánimo, en el estómago, en el estreñimiento? ¿Dónde? en la estrechez mental, tal vez, no lo Sí. sé, pero es una reacción muy compleja, tal vez muy primitiva, porque tiene que ver con tal vez con la defensa, con el ataque, porque el objetivo del odio es la destrucción, es destruir a quien es el objeto de tu odio. En este caso, la persona que consideras que es pues mala o digna de tu odio, pues hacia ella va dirigida y es terrible porque también lo que pasa en el organismo cuando odiamos, cuando hay un odio muy fuerte, es destructivo, terriblemente destructivo, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo es posible que se esté incitando tanto a la violencia? Y luego, este otro, ay, ahorita se me fue el nombre, de un exministro, diciendo que si se aprueba la reforma va a haber una guerra civil en México. Digo, ¿cómo que una guerra civil? O sea, tan así de veras ya que va a haber guerra. Digo, no, no, se está crispando demasiado esto. ¿A dónde vamos a llegar? No lo sé, pero ya el odio es enorme, enorme. Así que bueno, pues es de reserva, ¿cómo dicen? Eh, pues hay que ser cuidadosos, no sé qué vaya a pasar, pero no sé, ayer un diputado, seguramente ya sabrán ustedes mejor que yo, del PAN, parece que ya brincó a Morena, No, 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 es siempre un no, senador, es un un senador. senador, bueno, Hay que alguien, informarse alguien, bien para no caer en la manipulación. no, 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 pero mira, diputado, senador, alguien del PAN va a brincar a Morena El para senador fortalecerlo. Yunes. Sí, de los de Bueno, allá de mira, los... los Yunes yo creo que son impresentables en términos Son generales, impresentables, por supuesto, de Sí, por toda eso la te digo, vida. este claro, tipo de Entonces, cosas, pues, totalmente. dice, tontos bueno, los del PAN que creyeron que Yunes les iba a ser leal. Ujú. Claro. sí, sí, y también y en Morena dice, bueno, aceptar a estos caballos de Troya, Bueno, dice, pues con híjole, tal de ganar, con tal de ganar. el Entonces, fin bueno, justifica los medios. lo cierto está en que todos nosotros sabemos que sí es necesaria una reforma, porque la corrupción desde el secretario, desde la secretaria hasta no sé dónde, es inmensa, inmensa, y sí nos hace falta algo que nos facilite y que nos evite el infierno de caer en un ministerio público
y todo lo que eso implica, yo lo hemos platicado algunas veces, es un verdadero infierno. Dios nos libre porque si tenemos mucho dinero, nos puede ser que nos vaya bien, pero Pero si pagando. pero pagando Sí, todo, todo, claro. todo, todo. Y la gente puede perder hasta la vida con tal de intentar defenderse, pero el poderoso se le quita un pelo a su gato y con eso se defiende. Ujú. Eso ya no es justo, ya basta de tanta canallada, ya basta de tanto engaño. Yo creo que mucha gente está siendo manipulada, los trabajadores, por ejemplo, de la Suprema Corte y todas esas personas. Yo creo que de los dos lados, ¿no? Y de los dos lados, sí, pero sabes que del lado de la propuesta de la reforma judicial, creo que por lo menos hay la razón de que es necesario ya acabar con tanta porquería. Es el colmo ya. Insisto, hay de aquel que caiga en las garras simplemente de estar en un ministerio público e iniciar un trámite. Simplemente un choque, pierdes todo un día. Pero fíjate cómo te insisto que hay que leer bien todo, hay que informarse, porque la reforma judicial no contempla a los ministerios públicos, No, las eso es lo que muchos fiscalías, están pidiendo. Por Y ejemplo, no, tampoco no las los contempla, fiscalías. no los no, contempla, no Pero los hay, contempla. sí, No, contempla a pero los jueces federales, es a los petición de muchos que se magistrados y a que los llegue hasta allá. ministros, no a los Sí. ministerios públicos. Y la No, raíz de la enfermedad está en los ministerios públicos, en las fiscalías donde se integran las espérame. carpetas, se está en habla los que policías, sería después está también este otro en los trabajo. policías, no, pero ¿cómo vas a cambiar la corrupción? ¿De abajo para Sí, arriba, de arriba no, para abajo o de un jalón yo todo? lo que decía es que hay de aquel que de nosotros que caiga en eso, porque desde ahí comienza Sí, un infierno, ¿sí? Y vas cuando el juez le toque ya sentenciar o calificar o como se llame, pues peor, hay un continuum. Yo, Ciertamente todavía no híjole, llega a los ministerios, lamentablemente, mira, lamentablemente. sinceramente, yo creo que debes de leer un poquito más en estos temas, lo que están proponiendo unos y lo que están proponiendo Lo otros. sé, no lo Yo no he ignoro. No, leído la espérate. iniciativa de reforma porque está larguísima y ni le Pero entiendo en términos espérate. jurídicos. Yo, por A mí supuesto lo que que lo me conozco, preocupa de fondo es que el juez que me vaya a juzgar haya sido electo porque tuvo más dinero del crimen organizado que el otro. pero Me dame preocupa chance de que, terminar. me No, pero ya preocupa, está ya la palabra. Es bueno, que está no, bien, síguele, síguele. espérame, es que no es que sea que ignore yo, que sea ignorante, por supuesto que lo sé, por supuesto que lo sé, pero empieza desde allá y la reforma, ojalá reforma sí contemplara desde los ministerios públicos una reforma desde allá que no está contemplada en la reforma de Pues ahora. entonces que la hagan bien, Lo sé, claro. Bueno, pero hay que empezar por algo, pues hay que que empezar comiencen por por algo. hacerla bien. Sí, pero si se O sea, contempla todo eso, ¿por estoy qué de tanta acuerdo. prisa que en 3 días se tenga que sacar? Pues, denle su tiempo a los opinadores, a los investigadores, a los que tengan que decir algo de esto, Pero y ya ya digo, que se mira, vote esto y se que se viene haga plantando bien. desde hace años. Mucha No, gente cree que es de ahorita. No, eso la ya la reforma tiene se ha venido tiempo, iniciativa, planteando. la ya tiene Ya se- tiempo. iniciativa se presentó el 5 de febrero. Sí, pero se ha venido planteando desde antes. Sí, pero la Desde iniciativa antes. a discusión se presentó el 5 de febrero. Mm, Sí, Bueno, pero se ha venido El Poder planteando desde antes. Judicial no le entró sí al es. debate, no le entró. Ya le entraron No, al último y por eso ya se les fue todo exactamente. de las manos, ya Se se les armó fue todo el este tiempo. desmadre. O sea, tanta culpa tiene uno como tiene otro. A mí me Sí, sí. preocupa, sinceramente, que la jueza o el juez que tenga que juzgar algo haya llegado por influencias políticas y no por méritos propios. En este momento, el 37% del personal del Poder Judicial son familiares de alguno de los que está dentro. Sí. Algunos dicen que Tampoco es de me nadie, por parece, eso. también es incorrecto, Claro. también lo Ujú. es. Sí. Claro, pero eso está cooptado por el crimen organizado, la meritocracia y todo ese rollo, los familiares, o sea, es una pobredumbre verdaderamente demencial ya. O sea, si es necesario, pues hay que empezar por algo. Es perfectible, súper perfectible, ¿no? Yo creo que sí, sí, y ojalá después entre a hacer algo con los ministerios públicos y luego otro asunto que es la cloaca de la sociedad, que son las cárceles.
Yo iría más con los abogados, fíjate. Sí, también. Sí, ¿Cuántos sí. casos no se conocen, o por lo menos yo, que el abogado llega y oiga, es que para sacar a su hijita que está en el bote Ujú, porque se robó una pasta de dientes de Sambors, pues hay, necesito 5,000 pesos. claro. Todos, Sí, Y entonces, o sea, desafortunadamente. cuando hablan de de la reforma al acabar con la corrupción, pues pasen por la báscula también a los abogados, a los Por ministerios Es supuesto que que, públicos, sí, es a que los policías también, mucho está municipales, a los policías financiado. estatales, por a los supuesto. regidores, a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los Por- gobernadores. Ujú. Sí, 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 Está en todos Entonces, que absolutamente. sea lados. parejo. En todo Absolutamente, sí. Pues sí, pero eso por algo se empieza, ¿no? Ya la presidenta electa también ya dijo que seguían después las fiscalías y por ahí se seguía todo. Pues vamos a ver cómo Sí. le va. Vamos a ver. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Una Pues, vez que tomas el poder, vamos a ver cómo se ponen las cosas. vamos a ver. Sí, claro, 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 claro. Otro Sí, tema. Víctor, Antes de que pases a otro tema, No tú, sí, pues te toca. efectivamente, sí, nada más quiero platicar un poquito acerca de lo que están comentando. Ayer Colosio hizo una declaración Muy fuerte. y la verdad es que yo creo que muy fuerte el decir, no es posible que dos poderes, ¿no? El Dominen a otro. Congreso y dominen al tercero. Eso es lo que está pasando. Y eso hay que verlo, Olinto. O sea, si estamos hablando de división de poderes, y lo sí, hemos platicado, y fortalecer a las instituciones, es lo que tenemos que pelear. Ahorita tú dices, no, yo estoy del lado de Morena, me parece muy bien, hay que purgar a todos, hay que arreglar todo este asunto. Pero si viéramos a todos los familiares de los morenos, y si tú quieres ver cómo está la Secretaría de Educación Pública, pues también vas a encontrar esta inercia que ha vivido sí, México por años. Ujú. Lo que toques, el así político es. que se encumbra, los familiares comienzan a entrar a trabajar, lo Sí. vemos en cualquier partido. Las Pareciera que ventas está de inherente plazas. Bueno, pues ya ves que Los Andy lo vemos vamos en los, a dejar para que controle Morena. no, yo eh, digo, las ventas de plazas en los Sí, sindicatos, por ejemplo, en la SEP es terrible también. en el Seguro Social, en muchos lugares. Sí. Ya sabía que mi plaza se la dejo a mi hijo, a mi hija. sí. Ujú. Entonces hay que arreglar Bueno, todo hay México. gobernadores que le dejan el cargo a su hija. Así es. Senadores, aquí Las está Guerrero, notarías. por La favor, notaría. hombre. Entonces tú Las ¿Qué? quieres arreglar. notarías es otra corrupción ahí tremenda, ¿eh? Terrible. Entonces, los contrapesos, y desde hace muchos años, Ese así es se describe, y lo importante es, nadie puede tener todo el poder porque te va a causar un daño a los ciudadanos. Necesitamos Sí, contrapesos, no solamente aplaudirte, todos estamos a favor de quién, o sea, actualmente lo que veo es el presidente, es el supremo, lo que diga el señor presidente es el supremo, porque lo que manda de iniciativas, nadie las cuestiona no se puede y es tocar. el Congreso. Dices, ahora quieres otra, ¿no? A tu favor. pero Entonces yo yo creo que creo, Olinto, yo creo que si sí. tú tuvieras un problema aquí en Puebla, yo pediría que el fiscal que está en Puebla, que lo puso, ¿quién? ¿Quién lo pone al fiscal? El gobernador, Ujú. que sea de lo mejor, que no esté en contubernio ni Pero eso es que le cuando den tienes línea. un equilibrio en los poderes, cuando hay tres, Sí, pero cuando hay uno, exacto, se llama exacto. autocracia. Así es, Ese es el problema. pero Pero, por el, ejemplo, pro- sí, sí, el la cuestión problema, sí. Ay, el, perdón, el Víctor. problema, Olinto, es lo que vivimos aquí en Puebla. Tú no tienes nada que ver con la Suprema Corte y esperemos que no, a No, menos que sea muy grave tu asunto. sí, En Puebla, si tú llegas a un ministerio público que es insuficiente y a una fiscalía y el trato que tienen los ministeriales con los ciudadanos es terrible, Ujú. es espantoso, terrible. espantoso. Terrible. Entonces, es lo primero que tenemos que purgar y limpiar, la Así verdad. O es. sea, si Sí. tú, si tú tienes un problema y alguien poderoso te quiere encarcelar Te y le encarcelan. dice, oye, te pido un favor que encarceles a Sí, Olinto, Dios quiera que claro. no, ¿verdad? Y entonces No, el juez del octavo, ¿verdad? Que ese es el sí. que ya sabemos que se pone bien del lado del poderoso, y dices, ok, ¿cómo lo hacemos así? Y ya va con línea para encerrarte. Así es.
tiene que ser muy bueno tu abogado para sacarte de ese problemón que viene dictado desde la línea del poder. Y entonces ahí vamos a ver. ¿Has escuchado que han querido quitar el amparo o ya lo quitaron el amparo? El amparo es No. para proteger el Sí. daño que Todo está el haciendo la pleito del autoridad. Ejecutivo con el Judicial fueron los amparos que otorgaron los jueces contra las obras del Tren Maya, del Istmo, de todo lo que López Sí, Obrador proponía, Del aeropuerto, le daban amparo a los enemigos de López Obrador. Ujú. De ahí viene la Sí. raíz. entonces ahí viene el sí, problema, que sí. el amparo sirve para proteger al ciudadano de los abusos del poder. Ojalá Debería Pero ser. debería No, ser, espérame, Debería. pero de también el abuso defenderse de la autoridad, el abuso del Sí. Ejecutivo. Ujú. de las autoridades, De sí, las autoridades en general. de las ¿sí? autoridades en general. Entonces, el amparo es bueno, es un buen instrumento que te puede ayudar en este litigio. Entonces, hay que irnos, ¿verdad? Como dice Jesús Manuel, de abajo hacia arriba, Sí, porque no. eso tiene otros tonos. Es decir, acabar con la Suprema Corte, que es el tercer poder, dices, no es posible. Pero es que Y nadie ha dos se dicho que se va a juntan. acabar. O Nadie ha entonces, ¿qué dicho, estás viendo? la ¿Qué reforma estás judicial viendo? no es para acabar con, No, con claro, este claro que poder, no. no, es limpiarlo, Ay, pero no dice ya, vamos, Sí, vamos a desaparecer a la Suprema Corte, no, para en ningún lugar nada. dice eso, no, en ningún lugar ¿Quieres dice eso. manejar a la Suprema Corte, tu No, presidente? No, Así de claro. tampoco. yo no lo veo así. Tampoco va por Yo- ahí. no, Pues yo no lo veo cada así. quien vive su México y interpreta las Yo noticias les como pido que quiera. lean todo y no nomás se vayan con la finta de lo que dice una de las partes. No, pues es que imagínate, Permíteme. Tengo la sí, impresión de que todo lo que propone Morena es correcto. no, no, yo no Esa dije es la eso. impresión con la A que mí me lo que me quedo. asombró es el nivel de O sea, odio que hay y por no, pero no gente, hay odio. Yo al López Obrador lo amo. no tú, pero mucha gente de veras, El 10 de septiembre me dio mi pensión otra vez y ojalá y siga durante 30 años Morena para que, bueno, yo no creo vivir 30 años, pero no, pero por ejemplo, mira, a poco es mentira lo que, cosas tan curiosas y tan variopintas en estas cosas que han sucedido, como no fue mentira lo que dijo Krause, que México ya va a ser una monarquía, eso es no, pero mentira. estamos hablando de cosas serias, no de Krause. Exactamente. Pero digo, No le de des estas entrada cosas a Krause, hombre. variopintas, fíjate, de estas cosas variopintas, está desde eso de que ya se va a convertir en lo cual sería maravilloso para mucha gente que yo creo que tiene nostalgia de los Campos Elíseos, de Elíseos que les hubiera encantado vivir ahí, porque yo sí veo mucho odio en mucha gente de la oposición, porque de ver las expresiones que tienen para la gente que está del otro lado son verdaderamente llenas de odio, de matarlos, así desaparecerlos. Yo, wow, qué impresionante, ¿no? Pero en Oye, fin. la monarquía, ¿dónde vive? ¿Dónde vive? En su palacio, ¿no? Las monarquías viven en palacio, ¿no? ¿O no? No, pero no nada más es, no, pero espérate, Te pregunto, ¿dónde viven pero los monarcas? todo un palacio. Todo Y un palacio. yo no veo que Andrés Manuel tenga A ver, todo el yo palacio, creo que no. esta Espérame, vive conversación en palacio. no nos ayuda en nada. No, ya Y le la toca hablar señora a se va a Víctor, ya. palacio. Sí, no, Yo creo que esta ya conversación es no nos absurdo. ayuda en nada. A ver, Sí, no. Víctor, ya tu tema. Sí, ya tu tema. Perdona, hay catarsis, Jesús. No, Sí, pero es está que hay cosas, es como si yo me pongo a discutir de psicoanálisis y no acabé la primaria, hombre. no, pero espérate, tampoco se trata de que somos una punta de ignorantes, no, 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 yo no. sí, no, yo soy el primero. Ay, sí, Sí, sobre pero todo tú, para Yo nada. soy como No los no, taxistas, inventes. como los boleros y como los cantineros. Ajá. no, Hablo de todo y no sé de nada. no. No, a ver, Víctor, ya te A toca. ver, Víctor, Ok, ¿qué tema tienes? bueno, algo más coloquial, no tan profundo como ustedes tratan sus temas, damas de la vida cotidiana. Fíjense, ahorita Adelante. que ya las fiestas mexicanas, ¿no? Ya están más próximas, dije, bueno, hay que hablar de los mexicanos. Y ¿De dije, quiénes? bueno, ¿De voy a los de allá o de los de aquí? de los de acá. Y dije, bueno, voy a estudiar la psicología de los mexicanos, ¿no? Algunas tesis de la UNAM, que eso fue la base como para poder hacer el tema. Y dije, bueno, sí, hay que hablar de los mexicanos. Y la mejor manera es a través de las historietas. La historieta en México se originó a partir de la influencia a través de ¿De dónde caricaturas tomaste eso? francesas.
de varios temas, pero lo que te voy a comentar es de México Desconocido. Ah, México, una gran revista, casi es como la Bueno, Biblia. sí, Pensé que entonces, ibas a citar a Rius o a otros. bueno, Ok. permítanme, que me Sí, han sí, preparado. adelante, adelante, ya. Yo me voy a amparar contra tus comentarios. Ah, Es un abuso de autoridad. Ya déjenlo hablar a Víctor. entonces, México ha recibido pues una influencia de los franceses, así como de los Estados Unidos a través de las tiras cómicas. Dije, yo creo que es la mejor manera de hablar de los mexicanos. Rafael Lillo es considerado el creador de la primera historieta mexicana llamada Las ¿Quién? Aventuras. Rafael Lillo, ¿Grillo? Lillo, Billo. Lillo, Lillo. Ah, ese Lillo. sí, nunca lo he oído. No, ni yo. Y No. hace las aventuras de Adonis que realizó mientras trabajaba con Reyes Espíndola. ¿Las Las aventuras primeras de quién? de Adonis, Adonis, las Eso, aventuras de Adonis. ¿cuándo salieron esas? Uy, muchos años antes ¿De de Cristo? ¿O todo. qué? No, pero fueron las primeras que se comenzaron a escribir. ¿En México? Bueno, aquí en México. Las primeras entregas se realizaron a través del periódico matutino y una de las historietas emblemáticas que voy a platicar Eso sí, es no la lo sé. familia Burrón. La familia Burrón, Ah, no, esa sí, esa Ah, sí. sí, conoces claro. Yo conocí al autor, a Vargas, a Vargas. Gabriel, casado ¿no? con una historiadora, que se me fue su nombre ahorita, que venía mucho a Puebla. ¿Cómo no recordar a Bien Borolas, Vargas. a Regino, a Macuca, el Tejocote, Oforito Fabuloso. Wilson, Floro Tinoco, el tractor Gamusita, Abelino Pilongano, Ese don era bueno. Roberto Memelas y su cuacopollo don Juanón, el Teporoches, la Divina Chuy y muchos que escribió acerca. La familia Burrón, la historia mexicana que nos mostró la verdadera Ciudad de México y nos enseñó a reír de nosotros mismos. La familia Burrón, un retrato mexicano. A lo largo de sus más de 60 años de vida, la historieta mexicana, la familia Burrón, ha marcado la vida de distintas generaciones. Lectura elemental para todo aquel que quiera entender la compleja naturaleza del mexicano. Esta historieta es todo un tratado cultural antropológico de la Ciudad de México durante la segunda mitad del siglo XX y parte del XXI. En 1938, Gabriel Vargas comienza a escribir la famosa historieta que en aquellos años llevaba el nombre de El Señor Burrón o Vida de Perro y que ocupa algunas páginas de la conocida historieta Pepín. Es en 1948 cuando la familia Burrón nace como una historieta independiente. También se edita y se escribe y se dibuja La vida de Cristo, Sherlock Holmes, Los Chiflados, La Dolce, Don Filemón, El Caballero Rojo, Poncho López, Los Superlocos. Esta última historieta fue precursora de la familia Burrón. En ella Vargas plasma una evidente crítica a la modernidad capitalista que poco a poco va desplazando los vestigios del México revolucionario. Durante las décadas de los 30 a los 50, el acceso a la lectura se abre a un público popular con poca posibilidad económica. Esta época se conoce como la edad de oro del cómic en México, pues es el único momento en el que el país entero lee historietas. Gracias al bajo precio de esas publicaciones, es que todo tipo de público puede acercarse a nuevos recursos imaginativos y de humor. Los barrios bajos de la ciudad, sus habitantes se convertían en protagonistas de la famosa historieta, el universo del soborno, la mordida, la corrupción, y comenzó a ser visible como el pan de cada día, al que hay que sobrevivir e incluso darle la vuelta con ayuda del humor. La trayectoria de Gabriel Vargas comienza en su infancia, nacido en Tulancingo, Hidalgo, el 24 de marzo de 1918. Comenzó su carrera cuando aún era un niño. A los 11 años ganó un concurso de dibujo en Osaka, Japón. Tiempo después, el gobierno mexicano le ofreció una beca para estudiar en Francia. Sin embargo, decide quedarse en su país, trabajar en el medio impreso. A los 13 años comenzó a trabajar en el periódico Excelsior con solo 17 años de edad. Se convirtió en el jefe del departamento del dibujo. Además de ser un gran dibujante, Vargas fue un particular observador de su tiempo. Para el autor de la familia Burrón, la risa es la válvula de escape natural hasta para las cosas que nos hacen sufrir. La risa es salud. Mi sueño ha sido hacer reír a toda la gente
hasta que la que vive muy mal y sufre cosas terribles. En la familia Burrón, Gabriel muestra el diario acontecer urbano. Los escenarios de historieta van desde las antiguas y marginadas vecindades hasta las famosas y clásicas pulquerías. Uno de los aportes del maestro Vargas a la caricatura nacional fue la creación de un microuniverso. La ciudad comenzó a tener las calles, coches, tiendas, mercados y demás aparecieron como parte de la atmósfera que enriquecía la historia de la peculiar familia. El contraste social es parte fundamental de la historieta y el reflejo de lo que pasa en la ciudad. Muestra es este contraste de la tía de doña Borola, Cristeta Tacuche, mujer millonaria que vive holgadamente recorriendo el mundo. En cambio, el hermano de Borola, Ruperto, es un ladrón reformado con el rostro cubierto por un paliacate que huye del hostigamiento de la policía. Una parte especial en la obra de Vargas es la del habla urbana. Él habla como juego de lenguaje del que hacen uso todas las personas. La liberación del lenguaje se vive como una metamorfosis de las palabras y de la misma ciudad. Es entonces cuando el lenguaje abandona su supuesta solemnidad y juega en las improvisaciones del bar. Gabriel recrea el habla del pueblo y encuentra en ella la sonoridad particular del español que se practica en la ciudad y su peculiar extravagancia. Logra flexibilizar el idioma y con ello transmitir la parte viva y colorida del lenguaje. El canto festivo de la sobrevivencia, como lo llamaría Carlos Monsiváis, es el eje en la creación de Gabriel. El sarcasmo y la sátira con la que narra las aventuras de Borola y sus vecinas que luchan contra los precios altos en el mercado. Deja expuesta la resistencia del mexicano a las condiciones económicas y sociales que le rodean. El papel del humor que la obra de Vargas refleja es el de un instrumento que diluye los problemas y las secuelas de la pobreza que deja en todos los habitantes de la ciudad. Don Gabriel Vargas nos enseña a través de la familia Burrón que aún en medio de la pobreza se puede encontrar un motivo de apego a la vida. Eso es. Y así es efectivamente, Jesús Manuel. Toda una historia, y yo creo que es parte del cómic que nos puede hacer una semblanza de los mexicanos. ¿Cómo poder describirlo? Sí, pero fíjate Yo creo que es que la mejor manera. yo lo entrevisté hace muchísimos años, cuando todavía estábamos en la HR, porque su mujer, doña Guadalupe Apendini, colaboraba en el Excelsior. Ella era la encargada de la sección cultural en el Excelsior y era muy amiga de Ramón Sánchez Flores. No sé si te acordarás de Ramón. Sí, 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 sí. Entonces la traía de vez en cuando, venía, comían acá, les gustaba mucho Puebla. Y alguna vez vino don Gabriel. Por Qué desgracia no había padre. celulares, no había para hacerse la selfie, man. Así. Y bueno, esto que tú has dicho, en términos generales, la familia Burrón no es la familia mexicana. La familia Burrón es la familia del Distrito Federal, de Feña, porque hay migrantes, hay gente que viene de otras ciudades, o sea, es la representativa de la Ciudad de México. No Sí. deja de ser un documento valiosísimo. Ujú, Mi claro. investigación social, yo creo que a la familia Borrón la han traído y llevado por todas partes en la academia, mano. Sí, sí. Sí, es una Genial. aportación maravillosa. Don Sí, Gabriel sí. Vargas y Guadalupe Apendini, Grandes Sí. recuerdos nos trajiste, Víctor. que era Murió a los, segunda esposa, por cierto, no era la primera, había quedado viudo, Ok. y su segunda, murió a los 95 años. ¿perdón? Murió a los 95 Y años. murió bastante mayor, sí, 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 Eh, Wow. Sí. bastante mayor. Pues yo les traigo dos temas que no tienen nada que ver con esto. a ver. Uno es el de la Madrid Fashion Week. Pues, ¿qué tiene? La moda es... La Hay moda mucha de Madrid. moda. Y la otra es que el pasado martes se conmemoró el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, un tema que hemos tocado muchas veces, y Ujú, vienen algunos datos que se me hacen curiosos. Dice que
el suicidio es un evento que afecta de manera global a las familias, a las comunidades y a los países. A nivel mundial, se suicidan cada año casi 1 millón de personas. Esto equivale a que cada 40 segundos en el mundo se suicida una persona. Otro dato, por cada suicidado o suicidada, se estima que hay al menos 20 intentos de otras personas que buscaron hacerlo. Uno más. El suicidio constituye la segunda causa de muerte en el grupo de personas de 15 a 29 años. Es impresionante esto. Me alarmó porque son datos que yo creo que están Qué barbaridad. superando. Hace muchos años hicimos un programa la primera vez con un tanatólogo, que era uno de Cuba, que vino aquí a dar clases a la UAP sobre el suicidio, y nos alarmaba porque ya estábamos rondando los 100 suicidios en Puebla hace como 25 años o más. 100 suicidios, era una cosa terrible. Otros datos es que hay mitos sobre el suicidio. Una persona que se quita la vida ni es cobarde ni quiere llamar la atención. Hay mucha gente que denomina esto salió por la puerta falsa. Sí, sí lo han oído. Es una Sí, frase claro. para la nota Sí. policial. Salió por la puerta falsa fulano de tal. Y la verdad es que yo creo que México es uno de los países donde menos importancia le estamos dando a estos asuntos de la salud mental. Claro, hay suicidios políticos también, ¿no? Esos no están en las estadísticas. Los intentos de suicidio son una llamada de atención. La persona que realmente quiere acabar con su vida no da señales. Hablar del suicidio incita a otras personas a hacerlo. Si alguien se quiere suicidar, realmente no hay nada que se pueda hacer para detenerlo. Las personas que se suicidan son egoístas, pero también son valientes. Cuando se mejora después de una tentativa, ya no hay riesgo. En fin, el tema de la prevención del suicidio. Hubo una época en la que el ayuntamiento tenía un teléfono, no sé si te acordarás, Víctor, que Sí, hicimos sí. algunas llamadas, o Sí. Aida, no sé quién Ajá. estaba, que llevaba una persona que creo que ya falleció, y era la encargada del número XXXX Ujú. para llamar cuando había una persona que sentía este tema y funcionaba a las 24 horas del día. Y entonces nosotros al aire, en el programa, marcamos al número. No me acuerdo quién se hizo pasar por la persona que intentaba suicidarse, y las respuestas que encontramos fueron verdaderamente tontas, estúpidas, y bueno, corrieron a las personas que se hacían cargo de esto y metieron, porque tenían estudiantes de psicología, ni siquiera eran personas que ya estaban tituladas, pues por ahorrarse dinero, ¿no? Y eso fue, creo que lo máximo que se pudo hacer en la ciudad, por lo menos, para la prevención del suicidio. Hoy día ya no hay ninguna instancia, ¿verdad? No sé si la UAP o si alguna universidad privada o Cruz Roja, creo que también tuvo en alguna época alguna línea telefónica para esto. Había hasta en el orden religioso alguna comunidad de estas de asociación de paz de familia, alguna cosa de estas, donde también se trataba este tema. La consecuencia fue que muchas escuelas para prevenir el suicidio empezaron a contratar a psicólogos para observar a los menores, a los adolescentes. Pero tampoco creo que ha sido muy eficiente este tema. ¿Dónde está el problema de la prevención del suicidio? Es La que no nota que lo, leí o no, uno de no los lo puntos que leí hay. es que dice que entre más se habla, la gente busca hacerlo. Entonces quiere decir que no hay que hablar del suicidio. Pero esos son parte Pero de ¿cómo los hay que mitos, Jesús prevenirlo? Manuel. ¿Perdón? Eso es parte de los mitos, de que si hablas de suicidio, la Ajá, sí, gente eso, por eso dije, son se va, mitos se va a y suicidar, entonces por efectivamente. eso entonces no hay que hablar y en consecuencia no hay prevención, Ok, porque queda como un ¿cómo tema prevenir? tabú. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo? El asunto es Ustedes que están en eso. ¿Cómo lo pueden prevenir? no es un tema fácil, ¿no? ¿No? Lo que Es están que es haciendo muy ahorita complejo. las universidades son las unidades de bienestar emocional.
Y eso no es yo ya lo he visto en escuela, en universidades particulares y públicas, que ya es como un departamento, una dirección, donde la gente va a trabajar este tipo de problemas. Pero aquí el asunto es que si ya la persona está en la etapa en la que ya está decidida, ya tiene los elementos, ya tiene con qué, lo que llamamos ya el gesto suicida, que es la última parte, entonces ya no pides ayuda. ¿Y qué pasa con la familia? La familia está viendo que están pasando cosas con sus hijos o con algún familiar, que puede ser el papá, la mamá, pero hay un mecanismo también de protección de la familia, que es un mecanismo de defensa que se llama negación. Entonces lo justificas, dices, no, es que está triste, es que hoy amaneció mal, es que le duele la cabeza, no sé qué, y de esa forma niegas. Pero no propositivamente, esto es involuntario, esto es inconsciente. Niegas la problemática que estás viendo en tu familiar, porque es muy doloroso aceptar esto. Por eso se llaman mecanismos de defensa del yo. Y de esa manera, pues no pides ni la ayuda, ni le sugieres, ni se hace nada. Yo creo que ese es el principal problema por el que se tiene. Primero, no pides ayuda cuando ya estás, y segundo, hay una negación del problema, ¿no? Sí, y es extremadamente complejo. Además, yo creo que trabajar así con los jóvenes en las escuelas puede tener algún efecto, pero yo creo que no es profundo el efecto que se tenga. Yo creo que los jóvenes se unen y empiezan a generar como un campo, una especie de coraza, donde rebotan mucha de la información que se les puede dar. Es curioso porque, por ejemplo, no se ha visto mucho efecto positivo en las clases de educación sexual. Por ejemplo, los chicos que tienen mayor educación sexual en cuanto a información se embarazan menos, no, se embarazan igual. Entonces, eso es algo curioso. Yo creo que hay que trabajar con las familias, pero no nada más con las familias, sino habría que ver las sociedades que promueven de alguna manera, sin darse cuenta, la ideación suicida en los chicos. Estaba yo viendo una estadística aquí de una página que se llama Estatista, el número de suicidios por cada 100.000 habitantes en el mundo. Fíjense qué curioso. ¿Cuáles son los países donde hay más suicidio? Japón, creo, ¿no? No, fíjate, el que lidera la lista es Corea del sur, ¿no? Del Luego le sigue, norte, perdón, no del norte. no, Corea Ah, del Sur le sigue Lituania, ah, luego así en orden descendente, Eslovenia, Japón está en cuarto lugar, mm. Estonia, fíjense, Lituania, Eslovenia, Estonia, bueno, no sé si tenga que ver la guerra tan espantosa que hubo ahí, pero bueno, Bélgica, Letonia, Hungría, voy para abajo, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, fíjense qué curioso, Australia, Suecia, Francia, Nueva Zelanda, Noruega, Federación de Rusia, la Federación Rusa, y Polonia hasta llegar al 11.5%. Entonces digo, todos estos países, pues son países, digamos, con un nivel de avance y de prosperidad considerable. Sin embargo, ¿qué está pasando? Por ejemplo, Oye, no pero voy a... espérame. En todos estos países que efectivamente son de nivel económico superior, el nivel de Sí, competencia es tremendo y exactamente. Ujú. el sol, el Sí, sol Eso es sale otra cosa. pocos meses al año. sí, No Sí, sé si hay relación entre una y otra sí. cosa. en algunos casos sí, sí, el cerebro responde a eso, a la cantidad de luz. Por ejemplo, chicos que tienen mucho problema para activarse, se pide a los papás, bueno, a ellos, que tengan mucho contacto con la luz, porque la luz activa una serie de sustancias que nos despiertan, igual por lo contrario. Entonces es curioso porque un elemento que me parece que es muy importante es la competencia que se da en los países, el sentido de competencia, y eso a muchos jóvenes los tiene mal porque no rinden igual que los que se supone el ideal de la persona debe tener, y entonces sienten que no están en ese estándar y empiezan a tener una baja en su talante emocional. En fin, es multifactorial este asunto, pero me llamó la atención esta lista de países. Digo, wow, algo que, por ejemplo, estamos viendo en Estados Unidos, recientemente un paciente que andaba por Canadá me comentó, dice, es impresionante ver el nivel de gente en la calle, que duerme en la calle, los famosos homeless,
y el fentanilo que está circulando, es terrorífico la cantidad de jóvenes, de gente que están viviendo en las calles víctimas del fentanilo o quizá ayudados por el fentanilo, porque eso ya son escenas dantescas. Seguramente Sí. ustedes han Oye, vivido esas pero cosas. ¿sabes o se sabe, pregunto, por Ujú. qué la gente llegó a consumir el fentanilo? Porque estamos hablando de la nata, de lo que se Sí, ve ya en la etapa sí, final. Pero ¿qué provocó que ese ajá, homeless o ese sí, individuo, lo que tú quieras, sí. haya llegado a ese nivel? Fíjate que eso es muy importante porque lo que se ha visto, entre otras muchas cosas, es que muchas de esas personas perdieron sus casas, por ejemplo, por deudas. Y La allá, macroeconomía tiene que ver. sí, Ujú. perdieron todo. Los jóvenes, por ejemplo, en Estados Unidos para estudiar, se endrogan toda su vida. Son pocos los jóvenes que llegan a pagar las deudas que adquieren para poder estudiar. Allá enfermarse y tener una buena atención médica cuesta Tremendo. muchísimo dinero, Sí. muchísimo dinero. Y en otros países igual. Una amiga que vive en Alemania me dice, no, amigo, dice, enfermarme aquí, ir a ver al médico es muy difícil. Dice, extraño allá porque allá en México, dice, me enfermo y aunque sea, voy a La un farmacia del ahorro y el SIMI, y ahí me están a la consultan médico. mano. Ujú. Acá me tengo que estar muriendo para que me atiendan bien. Sí. En Suecia, para que una ambulancia vaya a recogerte, una ambulancia del Sí, servicio público de sanidad, Ujú. sí, necesitas estar totalmente inamovible, o sea, no sí. tienes posibilidades de moverte. Es Te increíble. fracturaste, te desmayas, o sea, si no, te dicen, acérquese, tome un taxi y véngase. Es increíble. Y yo Ujú. vi una escena, no sé si le llegaron a ver ustedes, eso sucedió en Estados Unidos, en el Seguro Social de allá, de los hospitales, este, no de seguros de gastos médicos. Y había una persona afrodescendiente que estaba muy mal en la sala de espera, y en eso le da un infarto, y se va escurriendo por así hasta cae al suelo, y había otras personas ahí, nadie movió un dedo. Nadie, pasaron personas de ahí del hospital, nadie la fue a auxiliar y la persona murió. El nivel es muy difícil la asistencia médica en esos países y la indiferencia también respecto al sufrimiento de otras personas es terrible. Estos hombres perdieron todo y creo que el fentanilo, como en muchos casos de la droga, ocupa un lugar importante porque genera como apartarse de la realidad, porque la realidad es terriblemente cruda y dolorosa. Entonces, estar bajo los efectos del fentanilo y de otras drogas, por lo menos a la persona se le olvida la realidad que está viviendo y está dormida, absolutamente absorta en sus delirios por la droga, y así no está siendo consciente de lo terrible que representa que ya lo perdió todo, todo, pero es todo. Es algo muy doloroso. Hay pruebas y los test de la depresión, de la ansiedad. Sí, Hay test que se pueden realizar en los jóvenes para ver qué factores en riesgo se encuentran. Y no Sí. solamente de emociones, sino también si ese riesgo me puede llevar a alguna droga y que estamos ya en consumo. O sea, hay pruebas. Desgraciadamente a nivel universidad no hay un departamento como tal, como para decir a todos los estudiantes vamos a estar haciendo pruebas. Hay una serie de conductas. El hecho de pasar la lista quiere decir que el estudiante está llegando a clases. No solamente es el decir, ay, van a pasar lista, sino es una manera también de control de cuánta asistencia o cuántas faltas Ujú. estás teniendo, cuál es tu cambio de conducta y acercarme y decir, ¿por qué no vienes a clases? O Claro. sea, ver toda la condición emocional y de alguna manera sí los contactos. Yo creo que es lo sí, que tendríamos que estar haciendo. sí, Lo que dice Jesús Manuel, oye, el sol tiene mucho que ver, sí, mucho. sí. En Canadá hay campañas porque como no hay tanto sol, hay una depresión tremenda. Y eso, hay dolor, hay una emoción negativa y me puede llevar al consumo de la droga, efectivamente. Pero tiene que ver Yo, mucho con lo yo, que... yo no he estado en Canadá más que en el aeropuerto de Montreal, Sí, te pero lo comento en porque ves que Noruega, algo... en Noruega, que es uno de los países de los altos índices de esto, en junio, cuando aquí hace un calor maravilloso y allá están en pleno verano, yo andaba de gabardina y la gente andaba medio desnudo asoleándose en los parques.
Wow. Nosotros queríamos tomarnos una cerveza a las 12 del día y los bares estaban cerrados. Y en el hotel donde estábamos, que era un hotel así bien, nos acercamos al bar, oye, una cerveza hasta las 2 de la tarde. No servimos alcohol. Wow. Y la copa de un whisky, $65 en aquella época. Sí, señor. $65. Wow. Así combaten el alcoholismo y la depresión y todo esto. Porque hay un momento donde tú dices, ya voy a dormir, y resulta que hay sol todavía, y te metes Ujú. las persianas estas que ¿cómo le llaman? El black, o ¿cómo le llaman esto? Que las Blackout, ¿o persianas no? que se cierran Y de que una te forma que no oscurece. puede pasar Sí. absolutamente nada de Sí, luz. sí, sí. Pero hay algo en la mente, en el medio Ujú. ambiente, en lo que se respira, en lo que oyes, y a las 3 de la mañana te despiertas y es como si fueran las 7 de la mañana, ¿no? Es Hijo, espantoso, no se mete el sol. qué terrible. De hecho, eso pasaba, ¿se acuerdan cuando los cambios de horario? Sí, Que les claro, decías a los claro. niños, ya Fíjate son que las eso es 8. algo que hay que dar gracias a López Obrador, ¿eh? Que haya terminado Sí, con les ese decía, ya rollo. son las 8 y es hora de irse a dormir. Y decía Sí, el niño, oye, pero si hay luz, ¿cómo me voy a ir a dormir? Y entonces era una batalla en las familias sobre eso, ¿no? Tremendo. Pero Sí, yo quisiera comentar, retomar lo que dice Víctor. Me pareció importantísimo, Víctor, lo que acabas de decir, la importancia que tiene para los alumnos el pase de lista. Y fíjate que lo voy a tomar a partir de mañana en mis clases, para que tengan conciencia de que el pase de lista es saber que estás, sí, no es sí. un control, es darte cuenta y verlo, incluso ver qué cara tiene, en cómo está, y si está faltando, efectivamente, yo ahí sí siempre pongo atención en eso, por qué está faltando, si los mando llamar, qué sucede, ¿no? Pero me pareció excelente y te lo voy a copiar, ¿eh, Víctor? Te aviso. Muchas gracias. dice Sí, que hay una experiencia, perdón, Víctor, antes que se me olvide, en Japón vi un documental donde un maestro le dedica en la semana, perdón, durante el día, un rato para hablar de las emociones en los niños pequeños. Y ha sido fabuloso porque los niños hacen dibujos y platican. Por ejemplo, se murió mi abuelita esta semana. Y entonces los niños que están de su salón le dan contención y le dan acompañamiento y se dan el permiso de llorar y sacar sus emociones. Y el maestro les anima a que puedan hablar de lo que están sintiendo. Entonces yo creo que en las escuelas, además del pase de lista, me parece muy buena idea, es también que hubiese oportunidad de que los jóvenes en grupo puedan hablar de sus emociones, de lo que están Claro, viviendo. claro. Ujú. Sería fabuloso. No nada Sería una de más las afuera. mejores educaciones, digamos. Sí, O que, sí. Bueno, que ahí les sería va otro tema, ya casi formativa. para terminar, ya casi para terminar. Es que hoy traigo temas para profundos. Ustedes han visto una de las actrices más impresionantes que yo he visto en los últimos años, es una inglesa, y mira que los ingleses no me caen muy bien, este, Ah, Kate Winslet, súper actriz. una mujer verdaderamente impresionante, ¿no? De actuación, vamos. Sí, impresionante. Pero cuando te vas a la parte de sus declaraciones, de las entrevistas que le han hecho, yo normalmente cuando haya algún festival de cine, alguna cosa de estas, y hay algo de Kate Winslet, siempre busco leerlo. Es una mujer que ha ido engordando. Sí, No sé si tiene 50 años ya, sí, más o menos, como 50 años. sí. Pero siempre ha defendido que los papeles en los que ella sale no tenga ella que adaptar ni su cuerpo, su físico, al personaje que le están ofreciendo en la película. Mm, Y vean esto que dice, las mujeres deberían celebrar tener una forma corporal real y tal vez tener algunos rollitos de más. mm, Kate Winslet le dijo a la BBC que las mujeres deberían celebrar tener una forma corporal real después de que en el rodaje de su última película le sugirieran que se sentara más derecha para ocultar sus rollitos de la barriga. La película es basada en el papel de una periodista, Laura Kuentzberg, sobre el film Le, en el que interpreta a Elizabeth Lee, ha de ser Lee, Elizabeth Lee Miller, una de las únicas fotógrafas femeninas que trabajó durante la Segunda Guerra Mundial.
Y vean esta frase. Es interesante ver cuánto le gusta a la gente etiquetar a las mujeres. Les encantaba hacerlo en la época de Lee y fastidiosamente lo siguen haciendo. Les Ujú. ponemos estas etiquetas a las mujeres que simplemente no tenemos para los hombres. Lo encuentro muy extraño, dice Winslet. O sea, la Sí, sociedad critica a Ujú. las mujeres un poco rollizas, ¿correcto? Claro. sí, Pero a un claro. hombre no, no le ponen etiquetas. El hombre Panzón. ¿Qué es hay? la, No, la no, plaza no, de pero en felicidad. términos coloquiales. Ujú. O sea, Sí, Ujú. qué buen cuerpo, qué guapa, qué sí, escultural, que a un hombre no se burlan de. Entonces, la mujer está como que bajo la bota tiránica de la talla, de la moda y de que tiene que tener un cuerpo como el que sale en las modelos. Y esta mujer, Kate Winslet, siempre ha defendido que la mujer, sobre todo en el cine, debe salir tal cual es. excelente. Me Muy gusta bien. mucho su. Sí, Y también. Por me cierto que acuerdo de me acordé de las una pinturas de película. Rembrandt, por ejemplo. En Oh, Rembrandt las sí. mujeres son rollizas. Botero también. Bueno, ese Bueno, ya es como una hotel. exageración, pero en términos reales, figurativos, Ujú. Rembrandt te pone a las mujeres como eran las mujeres, Sí. Con pancita. como eran. Ujú. Y el tema de hoy es que la moda, el capitalismo exagerado, el neoliberalismo, diría el presidente, nos lleva a Ujú. buscar la perfección en la figura de las mujeres, cosa que no se le critica a los hombres. Es una crítica muy fuerte. Sí, ¿Cómo claro. ven? Sí, interesante. Hay que Ahí poner el digamos nombre que, de Kate Winslet en letras de oro en el Congreso del Estado. hombre, hoy hay una película con ella, es impresionante, El Lector, se llama El Ah, Lector. no, buenísima. Qué En la actuación, Segunda qué Guerra Mundial, en la actuación. época de los alemanes, Sí, buenísima, buenísima, qué buenísima. actuación, qué actuación. Impresionante, No, no, impresionante, no, sí. no, no. No sé si ganó un Oscar, pero se lo merecía por No, esa. no llego a tanto. No, Mi no, pero nivel qué actuación. cultural en cuestiones de cinematografía es bastante escaso, más bien nulo. Sí, No tengo la menor idea. pero fíjate que Pero, la tiranía en los hombres es de otro tipo, no es tanto en el cuerpo, es de otro tipo. Pero también, bueno, ya ahora ¿cuál? con tantos géneros nuevos, ya lo que nosotros conocemos como masculino o femenino ya está completamente diversificado. Bueno, ya para terminar, ahí les va la última. Resulta que todo el mundo ha oído de las críticas, las campañas que se hacen contra la comida chatarra. Sí, Sí. Bueno, en México. Vean lo que hace Noruega. Noruega va a prohibir la publicidad de la comida basura, allá le llaman basura, no le llaman chatarra, dirigida a los jóvenes y los adolescentes. qué bueno. Está Noruega a punto de promulgar una de las prohibiciones más completas de Europa sobre la publicidad de comida basura dirigida a niños y a adolescentes tras iniciativa similar del Reino Unido y otras más pequeñas en otros países. Desde 2013, los fabricantes y proveedores de alimentos del país nórdico restringen voluntariamente este tipo de publicidad a los menores de 13 años, pero el nuevo plan lo haría obligatorio. La norma va a prohibir totalmente los anuncios de comida basura como dulces, helados y refrescos y se basaría en umbrales de nutrientes para identificar las ofertas menos saludables en otras categorías de alimentos como yogures y cereales con alto contenido en azúcar. Todo esto para apoyar la salud de los niños, para reducir la obesidad infantil. México es Ah, uno de los países con más alto grado de obesidad Sí, infantil. sí, claro. sí, sí. Y ¿Cómo no además hay... espérame. Ah, ¿Cómo perdón, no? perdón. Espérame, ¿cómo no se le ocurrió al presidente, a propósito de las reformas que lanzó el 5 de febrero, lanzar algo como esto? Híjole, híjole. Y eso que el hijo del presidente es un modelo a seguir. Sí, No, pero pues bueno, sí, sí, sí. Hombre, en pero fin. qué... Bueno, ya se me olvidó. ¿Cómo ves, doctor? Está muy bien. No, la verdad es que tú dices, bueno, los niños están gorditos y tienen una obesidad que es importante,
Pero también los adultos también están en sobrepeso, tienen una obesidad tremenda. Dices, ellos comerán comida chatarra o de otro tipo. Y lo quiero llevar a los puestos de las esquinas. ¿Cuánto se vende de ese tipo de alimentos, pero que los mexicanos también necesitan laborar en algún lugar? Porque lo que estoy viendo es un aumento de los puestos callejeros, porque no hay empleos. Yo también lo llevaría a esa parte. Es decir, son campañas, sí, de nutrición y alimentación adecuada, porque los adultos hay muchos obesos. Y entonces eso nos va a generar una carga en cuanto a los costos de salud para el gobierno, porque hay Claro, que tratar las por enfermedades. supuesto que sí. Claro. Y que dice, Pero hay aquí otro Pero tú factor llegas también. a una tienda de grandes superficies donde te encuentras a la cajera, cajero en Sí. la banda, ¿y qué hay antes de llegar a la banda? Puras Uf, golosinas, Están pura colocados porquería, los pura aparadores, porquería. estos, los sí, muestrarios, con chocolates, con chicles, puras con dulces, con golosinas. gomitas, con porquería y media. Ya Sí. entraste a la fila y aquí abajo, Sí, no Sí, aquí todo lo de abajo los niños. ves todas las porquerías de comida chatarra absolutamente. porque los niños los ven. Claro. Sí, Lo claro. ponen Entonces, a su nivel ¿por visual. qué no se prohíbe eso? Niños y Sí. adultos, niños y Sí. adultos. Sí, pero el Es adulto ya terrible. tiene conciencia, ¿no? O Se debía tener. supone, se Pero supone. ¿Quién esta sabe? campaña por eso me interesó, porque está dirigida a niños y adolescentes. Se están Ujú, preocupando por las futuras generaciones. claro, claro. Pero fíjate, Sí. fíjense, simplemente el consumo de refrescos es Es tremendo, lamentable, tremendo. es tremendísimo. Incluso veo trabajadores de la construcción, desde la mañana llevan con su Sí, pero Coca-Cola Antes una, llevaban una su bolsa, garrafón gran de bolsas de pulque y papas. ahora llegan con... Y qué terrible. eh, Y sí, también hay otro factor, ya me acordé, es la tecnología. Por ejemplo, antes, bueno, nosotros de niños, la calle era para jugar y corríamos y saltábamos y nos claro. subíamos en los árboles y todo eso. Hoy están sentados viendo un teléfono o una tableta. Sí, Así sí. utilizan. Ya no se activan, el ya no hay sedentarismo total. El absolutamente. sedentarismo. Por último, el 28 de agosto se inauguró lo que es el lago de Texcoco en el aeroparque, ¿verdad? Por parte de del presidente y Que de es más Sheinbaum. grande que el de Chapultepec, dicen, ¿no? Sí, sí, nada más que pues, la obra emblemática que ya se inauguró, por lo menos una parte, pues ya se fue por el drenaje, el agua. 2 millones de litros de agua se fueron por el drenaje porque los contenedores se rompieron Oh, y entonces se No, fue todo el cómo? agua de 2 años. ¿Dónde viste eso? Sí, sí, Oye, ayer, velo, ayer velo. salió la no nota me digas. Y ¿En por dónde eso es que salió? No la digo, vi. en la, varios la, la, lados. la obra emblemática se fue por el caño, Qué ¿sí? Por el lamentable. ¿Dónde drenaje. salió eso? Y se La fue, cantidad de agua que se perdió. ¿Pero dónde sí, salió? ¿En qué medio? Pues en todos los medios están. ¿En todos? yo lo Revísala, vi en con todo. Julio Astillero, con Sin embargo, en varios lados No lo estuve En, vi. viendo. en X. Sí, Y llegó el agua No, pero X hasta es una Tula red Hidalgo. social, no es un medio. No, velo, velo. O sea, hay mucho que hablar acerca de ello. sí hay Entonces, varios videos de... las fotografías se muestran No de cómo serán quedó. rumores de la oposición, como Pues dice yo creo que sí. Olinto, que Oye, hay pero odio. fíjate que ojalá, No hay ojalá, odio en esa nota. No, no hay odio. No, lo calma, busqué por calma. todos lados y todos decían lo mismo. Dos Sí, millones de agua se fueron por el drenaje. Son 2 años de recolectar el Qué agua. terrible. O sea, sí. son obras emblemáticas que estamos viendo que se destruyen porque no se construyen bien. Entonces, ahí dile al presidente que por favor le eche revisión a sus obras. No, Olinto. Fíjate que y si ya es muy llegó hasta difícil Tula, ahorita ya es muy No, pues difícil que sí, pueda yo hablar con él. Ahorita ya está en despedidas, ya no. sí. Digo, ya que anda muy apresurado para muchas cosas, pues también en esto, ¿no? ¿O no? A ver, espérate, no, estoy yo decía buscando la nota que dicen y no la encuentro. O sea, ¿dónde Lago está? de Texcoco, Lago de Texcoco. yo decía que el agua Parque, dice que llegó hasta Tula, Víctor, porque sí, los niveles de contaminación de los ríos que pasan por Tula es, Cesan al director de construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco, ¿ese? todo el bueno, drenaje de la Ciudad de México Linto va a Tula, por eso es que así lo es. ves todo. Te, Bueno, te pero eso mandé tiene un muchos video, años, tiene Jesús muchos Manuel. años de eso.
Te Espérame, lo porque mandé a los periodistas. Dice, colapsa Parque dice, Lago de cesan al director del lago de Texcoco tras derrame de 2 millones de metros cúbicos Ay, de no puede agua. ser, no puede ser. Válgame Dios, de esto no Qué me enteré. terrorífico. Ramón Tomás Pérez, híjole, qué bueno que no es amigo. Este no está en Morena, ¿eh? Es un infiltrado de la oposición para hacernos Son, ver mal. son los amigos de los hijos del presidente. Mm. Oye, Ah, ya me acordé. Sí, es cierto, es del grupo del José Ramón y de sí. Sí, Un gran boquete de poco más de 20 metros de largo y unos 6 metros de profundidad provocó el derrame de agua que alcanzó los 40 metros cúbicos por segundo. ¡Qué bruto! qué barbaridad, qué espantoso. Hijo, y ahí están los daños, el vertedor Laguna de Texcoco. ¡Qué poca madre! Sí, Qué eso estuvo horror, tremendo. qué Agua de horror. drenaje en Tula Hidalgo. ¿Me mandaste el video? Sí, te mandé un cortito y uno un poquito más largo. A ver, el cortito. Qué El de horror. Yo, 4 minutos. ¿a dónde? ¿Cuál es El de los el largo? periodistas. ¿Pero cuál es el largo? ¿El primero o el El segundo? primero es el más corto. Ah, entonces es otro. espero que con tanta lluvia que viene del Golfo en estos días, que está pasando una fuerte lluvia, no le vaya a pasar nada al Tren Maya. Ya sabes que se reblandece la Que la tierra. boca Sal, se te haga Víctor. chicharrón. No, no le eches la sal porque ahí Mm, sí hay vidas. Este, Mejor ¿no? guarda. sí, ¿Aida? Una sí, sí. estructura del Parque Ecológico de Texcoco colapsó, provocando la pérdida de toda el agua acumulada durante 2 años. ¡Qué barbaridad! No, ¿Cómo sucedió el derrame? ¿Quiénes podrían ser los responsables del desastre? ¿Y qué han dicho las autoridades al respecto? El pasado 30 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el Parque Ahora Ecológico sí que del lo del agua al agua, ¿verdad? terreno qué original Sí. terrorífico. a la construcción del nuevo aeropuerto internacional. Híjole, esto es como déjà vu, como maldición gitana. 15,000 hectáreas de Sí. a la Es una obra emblemática. Tiene una inversión superior a los 4.500 millones de pesos. No, pero encima de donde iba a ser el aeropuerto. Así Exactamente. es. Ahí, ¡Qué ahí Claro. va. barbaridad, hombre! Imagínense un aeropuerto ahí. No obstante, el entusiasmo inicial por su inauguración pronto se vio empañado por controversias, y es que apenas 3 días después de su apertura, colapsó uno de los muros de contención de la laguna Texcoco Norte. Según el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el incidente ocurrió alrededor de las 6 de la tarde, cuando la estructura comenzó a fracturarse hasta colapsar por completo, dejando un boquete de más de 20 metros de largo y unos 6 metros de No profundidad. puede ser. Como ¡Qué consecuencia, se bruto! produjo un gran derrame de agua calculado en 40 metros cúbicos por segundo, lo que en pocas horas vació toda el agua acumulada durante 2 años hacia el sistema de desagüe del valle, donde se mezcló con aguas residuales. Así, en total se estima Valió que más. se desperdiciaron aproximadamente 2 millones de metros cúbicos de agua, es decir, el equivalente al volumen de 800 albercas olímpicas. No puede ser. Con los integrantes del movimiento campesino, el incidente fue provocado por fallas en la construcción y un cálculo erróneo del peso, lo que permitió que la fuerza del agua excediera la resistencia de la estructura, causando su colapso. Además, señalan que semanas antes del colapso, el parque había invertido más de 20 millones de pesos en un estudio hidrológico realizado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que debía servir como guía para la obra. Sin embargo, acusan que a pesar de su elevado costo, el estudio resultó inútil. Por otro lado, el frente afirma que ya se habían registrado fallas similares en el pasado, pues durante las primeras lluvias de julio ocurrió un colapso en otro vertedero construido sobre el canal colector de los 9 ríos de Oriente, lo que impidió el flujo de agua hacia el parque ecológico. En esa ocasión, los ejidatarios solicitaron una revisión de las obras para prevenir futuros incidentes. Sin embargo, el equipo técnico encargado del proyecto aseguró que sus construcciones cumplían con los estándares requeridos. Por último, la Organización de Comunidades Indígenas señala directamente al arquitecto Iñaki Echeverría y a su equipo de trabajo, acusándolos de no haber comprendido adecuadamente el funcionamiento del sistema del Parque Texcoco. Es importante destacar que en su página oficial, Echeverría se presenta como un arquitecto y urbanista con una trayectoria reconocida en países como Estados Unidos, Alemania y Portugal, mientras que en México ha recibido varios premios por proyectos de alto perfil, tanto públicos como privados. Mientras tanto, la dirección del Parque Ecológico presentó su versión de los hechos, calificando el incidente como muy desafortunado y afirmando que inmediatamente después del desastre se movilizó personal, maquinaria y equipo para contener el desbordamiento.
Aparte, reconoció que una semana antes de la inauguración se habían detectado algunos escurrimientos en la laguna, pero que supuestamente no se informó de ello al arquitecto y que por el momento la dirección del parque ha decidido destituir a Echeverría de su cargo y ha iniciado una investigación para identificar las causas del colapso, considerando todas las posibles hipótesis como corrupción, negligencia o sabotaje. ¿Tú qué crees que haya causado el colapso? Sí. Siento la Terrible. nota muy tendenciosa, pero Sí, pero yo terrible. no culparía al arquitecto. El arquitecto Entonces, es el diseñador de los espacios, pero la obra tiene que pasar por la ingeniería civil, Ingeniería, Por donde se hacen ingenieros, los son los que hacen los cálculos. cálculos, exactamente. los ingenieros. Los ingenieros. Pero bueno, Qué terrible. qué barbaridad. Qué hombre. barbaridad, sí. Tremendo. ahí están los ¿Y hechos. sabes cuál es el problema? Que ya no nos da tiempo de aquí al 1 de octubre a arreglarlo, man. No, pues ya llevan No, una pues mano. no. 2 años de recolección de agua. Una zona en desgracia, o sea, primero se proyecta el aeropuerto, Ujú. el nuevo aeropuerto. Llega López Obrador, a mano alzada se acaba la construcción del... Ofrecen el parque más grande que Chapultepec no sé cuántas veces, en beneficio de la ecología y Qué de San terrible. Juan de las Piñas, y les pasa esto, puta, esto es como maldición gitana, man. Sí, qué terrible. Lamentable. Muy lamentable. Ay, nanita la ranita. Pero bueno, Sí, sí. Claudia Sheinbaum va a llegar con una varita mágica y va a ser, se va a acabar todo. Señores, muchas Ojalá. gracias. Nos vemos el próximo martes. Sí, nos Bueno. vemos. Pásela Nos bonito. vemos. Adiós. Estén muy bien. Pegan Bye. bien el grito, por favor. No, Abur. Con todo júbilo. Por Bueno, supuesto. bye, bye. 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 Los periodistas. Los periodistas. Las aportaciones de la ciencia al renglón de la alimentación empiezan a generar nuevos retos y supresión de tareas cotidianas de quienes han buscado en la academia el estudio para mejorar el servicio a los comensales o a la preparación de los alimentos. La olla express, por ejemplo, se inventó en 1919 de la mano de un español de Zaragoza, José Álix Martínez, quien, quizás sin saberlo, había retomado las investigaciones del francés Denis Papin, quien aportó una olla a presión llamada en su tiempo digestor de vapor. Eso fue en 1679 y buscaba reducir el tiempo de ebullición del agua para cocinar más rápido. La olla express hoy día es uno de los utensilios con más presencia en las cocinas hogareñas o no de todo el mundo. Salacaín había recibido unas fotografías sobre la aparición de la robótica en el renglón alimentario en una feria de China dedicada a inventos y donde se presentaban los resultados de los llamados robots humanoides. Y al verlas se empezó a hacer un recuento de los inventos para favorecer la facilidad de cocinar. La olla express suplió a la olla de barro o al cazo de cobre, donde los frijoles o los caldos adquirían sabores incomparables. Pero la olla express permitió hacerlo todo más rápido. Aún así, la abuela y las tías tenían sus trucos. Los frijoles, negros por supuesto, se dejaban remojar toda la noche y al día siguiente se metían en olla express y en un santiamén quedaban cocidos. Pero no se consumían hasta después de haberlos guisado, decían ellas. En la olla de barro se vertía manteca o aceite de oliva, freían cebolla y vaciaban el contenido de la olla express. La mezcla era sazonada con sal y a veces ramas de epazote u otro ingrediente. Así, la familia de Salacaín disfrazaba los frijoles de olla. La licuadora sustituyó a los molinos manuales, al molcajete, al metate, al mortero y aportó rapidez a la preparación de salsas. Este utensilio fue inventado por Stephen
J. Poplawski de Wisconsin y no se llamó en su origen así. La bautizaron a la licuadora como aparato de cocina centrifugador. Otro utensilio electrodoméstico de mucha demanda ha sido el horno de microondas, derivado de investigaciones en 1945 al probar el vacío de un tubo y se le llamó magnetrón. Su inventor fue el doctor Percy Spencer. Jamás pensó cómo evolucionaría su invento hasta aplicarse a las tareas cotidianas del hogar. El primer horno era imposible de comprar y su tamaño solo era aceptable en un laboratorio. Pesaba 80 kilos y medía más de 1,5 metros de alto. Salacaín hacía un recuento mental de las aportaciones de la ciencia al modificar los hábitos de cocinar y cómo las nuevas sociedades han dejado de lado el impacto de los inventos hasta considerarlos parte de la vida cotidiana. Lo extraño en estos tiempos es preparar una salsa martajada en molcajete o moler en el metate granos y carnes como las pacholas hechas por su madre décadas atrás y quien les decía bisteces molidos. Pero las fotografías mostraban a robots humanoides portando charolas con alimentos. Otros no humanoides preparan unas hamburguesas y abren el paso a la automatización de la cocina, un concepto ya presente en algunos países. La robótica en la cocina busca además reducir costos, tiempos, desperdicio de comida y abre un espacio a la imaginación de los cocineros modernos para preparar recetas increíbles. Así, en la feria de China aludida aparecieron ya los robots friendo pollos, haciendo pizzas, ensaladas, horneando el pan, volteando hamburguesas, incluso elaborando sushis y mezclando bebidas con alta precisión para ofrecer cócteles a los comensales. Y por supuesto el servicio en una barra de comidas y bebidas atendida por un humanoide o una camarera, también robot, llevan los alimentos a la mesa e incluso mujeres robots atendiendo a un huésped en la recepción de un hotel o del mismo restaurante. Vaya cambios nos esperan en el corto plazo, donde el algoritmo y la inteligencia artificial intervendrán cada vez más en este sector de la alimentación. Y entonces Salacaín recordó aquella serie animada aparecida en 1962, en inglés se llamó The Jetsons y en México apareció con el nombre Los Supersónicos. Los personajes creados por William Hanna y Joseph Barbera hacían alusión a una familia del año 2062, es decir, un siglo después, y despertaron mucho interés entre los chamacos de la época. La familia de los supersónicos habitaba en una torre gigantesca hasta donde llegaban los autos voladores y los habitantes disfrutaban de comodidades llamadas futuristas, donde no faltaba el perro gran danés llamado Astro, el padre de familia supersónico, la esposa ultrasónica, los hijos Lucero, una adolescente, y Cometín, el niño más pequeño, y algunos otros personajes. Pero Salacaín recordaba la escena donde la familia se sentaba en una mesa a tomar los alimentos y en la pared había una especie de consola donde con letreros de nombres de alimentos, al tocarlos, salía el plato preparado. Así, los supersónicos tenían opciones de menú como prime rib, hamburguesas, pizzas, chocolates, zanahorias guisadas y hasta un beef stroganoff, plato de alta cocina. Pero había otros personajes. Robotina, la sirvienta con capacidad de atender, llevar los alimentos, sentarse a ver la televisión, llorar, beber agua y enamorarse. ¿Quién fuera a pensar? 62 años después de la serie animada, la realidad ha empezado incluso a rebasar el contenido de esas caricaturas. Salacaín buscó en internet algunos videos de los supersónicos. Recordar es vivir, y en cuestiones de comida también. Pero esa es otra historia.